hoy es un momento para invertir. De hecho, siempre digo que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo es hoy. Las personas nos tenemos que acostumbrar a todo y ver tu dinero bajar y subir no es fácil y también tienes que acostumbrar con un poco de tiempo. Si alguien que quiere empezar a invertir y que no se quiere complicar la vida, lo primero sería empezar por... Ingeniero de telecomunicaciones y creador de Invertir es Vivir, Gonzalo lleva años ayudando a miles de personas a invertir con sentido común. En esta entrevista nos habla de los beneficios reales de la gestión pasiva y de cómo cualquiera puede poner su dinero a trabajar sin complicaciones. Parece ser que hay ya ciertos indicadores que comienzan a decir que va a tener que pincharse la burbuja. Estamos en Estados Unidos, por los múltiplos a los que cotizamos de PER sobre beneficios, pues creo que es un 30. La media de los últimos 30 años es como un 24, la media de los últimos 100 creo que es como un 18, 19. Estamos muy por encima de las cotizaciones habituales. Eso podría indicar que efectivamente pues a lo mejor puede venir una corrección o una bajada. Dentro de 20 años yo estoy convencido de que las 10 que están hoy en el top 10 del S&P 500 no van a ser las top 10. No necesitas saber cuál va a ser la nueva Apple o el nuevo Microsoft, que en Estados Unidos pues el 7% de los fondos ha batido al S&P 500 en 20 años, el 93% no. Ya con esa estadística deja claro que es muy poco probable batirlo y no quiero poner un 50 o 60% en mi cartera, pongo a lo mejor un 5 o un 10% de fondos que me gustan mucho, que han batido el índice y que creo que lo pueden batir a los siguientes 10-15 años y ya está. La rentabilidad total que tengo creo que está en torno al es un 150% total, equivaldría a un 15, un 17% anualizado. Si inviertes en Bitcoin, ¿recomiendas seguir invirtiendo o ya ha llegado a su máximo precio? Gonzalo, has conseguido lo que muchos sueñan, que es vivir a través de un negocio que es bastante sencillo, como es escribir correos electrónicos. ¿Cómo has conseguido que el email marketing sea tu fuente principal de ingresos? A ver, ¿cómo he conseguido que el email marketing sea mi fuente principal de ingresos? Pues esa es una buena pregunta. La verdad que no tengo una respuesta sencilla, pero te diría que es sobre todo trabajo. O sea, ten en cuenta que yo en la newsletter hoy en día tengo, pues no sé, 30.000, un poco más. Y arranqué hará como hace 3 años, pero vamos, esto arrancó sobre todo a partir de mi perfil de Twitter, ¿vale? Porque fue sobre todo, vamos, yo me dediqué a analizar un poco, al final yo me dediqué a analizar negocios online, que es lo que estaba montando la gente. Yo sí que pues había probado ya varios negocios, me habían salido algunos mejor, otros peor, pero ninguno muy bien. Y yo fui analizando y en ese momento pues yo me di cuenta de que había varias personas que se dedicaban a eso, se dedicaban a, pues bueno, montaban un perfil en Twitter o en otras redes sociales, pero al final yo como tenía presencia en Twitter, pues me centré en Twitter y se dedicaban a arrastrar, a revivar a la gente a la newsletter y pasados unos meses se ponían a venderles sus formaciones, ¿vale? Formaciones de finanzas, formaciones de ventas, de lo que sea. Y dije, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces, pues lo que sí que me faltaba era la forma de cómo llevar a la gente a la newsletter. Yo por aquel momento tenía, pues creo que eran 25.000 seguidores en Twitter, pero no tenía demasiado engagement. Y analizando cuentas en Twitter que les funcionaba bastante bien, pues sí que vi que había una cuenta de Twitter que había crecido muchísimo en los últimos meses, que estaba publicando hilos. Todos los días publicaba un hilo sobre dinero y tal, y sobre dinero, negocios, y le funcionaba bien. Y copié un poco la estructura, vi un poco el tipo de hilos y lo adapté. Me puse a publicar hilos pues, sobre fondos indexados, ETFs, finanzas, tal, ahorro. Y me puse a publicar sobre libros también de inversión, uno a la semana, y ahí vi que sí que se empezaron a viralizar y que mis tweets pasaron de tener 50 likes o 60 likes a tener 1.000, 2.000, 5.000. Y claro, cuando empecé a ver eso dije, ahora, ¿sabes? Aquí sí que tengo la atracción a engagement, voy a crear la newsletter. Y así fue como creé la newsletter y empecé a ganar suscriptores, que es que cada día, pues algunos días ganaba 300, otros días ganaba 500, de repente hubo un día que gané 1.000 porque un hilo se me fue a los 10.000 o 15.000 likes y muchísimos retweets. Entonces ahí ya empecé a meter gente a la newsletter y cuando ya empecé a meter gente, pues ya todo es mucho más fácil. Cuando tú empiezas a tener 1.000, 2.000, 5.000 personas en la newsletter, ya es mucho más fácil empezar a monetizarla, ¿vale? Entonces ya cuando ya empecé a ver que estaba ganando pues, suscriptores de una forma más o menos estable, dije, bueno, pues voy a crear voy a vender algún tipo de formación, ¿no? Ya tenía mi curso de bolsa, pero pensé en crear una membresía, ¿vale? Un servicio de suscripción de pago recurrente, porque eso es lo que al final mejor funciona, vamos. Yo por aquel momento había leído que era lo que mejor convertía, porque la gente no te paga una vez, ya te paga pues 5, 6 o 20 veces, ¿no? Y así pues pasé unos meses engordando la lista de la newsletter a través de Twitter mientras creaba mi servicio de formación y ya cuando lo tuve listo, pues creo que fue en mayo de 2023, pues ya ahí lo lancé. Ya ahí lancé la membresía y bueno, pues al final como todo, con mis errores tal, al principio no se suscribió demasiada gente, pero ya poco a poco vas aprendiendo, vas viendo lo que funciona y lo que no. Y sobre todo pues ya
a partir de entonces lo que he hecho ha sido enfocarme en dos cosas. Una es en meter cuanta más gente pueda en la newsletter gratuita y luego ya pues en afinar mejor el producto que tengo para poder venderlo a la mayor cantidad de gente posible y que la gente luego entre, le guste y se queda, porque al final si tú tienes un producto que es mediocre y si es un servicio de suscripción y entran un mes, ven que no les mola y se van. Así que más o menos esa sería la estrategia. Vamos a hablar de dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que va a ser los negocios de email marketing, que no. Vamos a hacer como un 2x1, ¿no? Voy a aprovechar tu experiencia en email marketing y tu experiencia en inversión. Entonces, primero vamos a arrancar un poco con el email marketing, ¿vale? Porque yo pienso que es algo que ahora está como muy de moda o que está como muy en boga, pero ¿cómo te diferencias del resto? Porque si tú ves mi bandeja de entrada, o más de 100 correos diarios, yo soy suscriptor tuyo y te lo he dicho ya antes, ¿no? Que he abierto tu correo, pero ¿cómo consigues que la gente haga clic en tu correo con la tantísima competencia que existe? A ver, es verdad que hay competencia, ¿vale? Y es verdad que lo que dices tú, que está viendo como un boom, pero vamos, a mí es que me parece bien y me parece sano que haya competencia porque es que realmente es un negocio muy bueno. Yo ya te digo que antes he probado varios negocios online, obviamente no los he probado todos, pero sí que he probado varios y este es de todos el que mejor funciona con diferencia. Vamos, y ya te digo que tengo en Twitter más de 100.000 seguidores y no tiene nada que ver la conversión que tengo en la newsletter con la conversión que tengo en Twitter, pero nada que ver, luego podemos hablar de cifras. Entonces, ¿cómo me diferencio? Bueno, pues al final hay varias cosas que tú tienes que hacer con una newsletter. Lo primero, tienes que tener gente, que eso ya hemos hablado un poco y podemos hablar luego, pero luego después tienes que darles constancia y fiabilidad. O sea, si tú dices que escribes todas las semanas un email a la semana, yo qué sé, los lunes a las 5, bueno, yo escribo los martes y los viernes, antes eran los martes a las 5 de la tarde y ahora es martes y viernes a las 5 de la tarde, ¿vale? Yo digo que escribo los martes y los viernes a las 5 de la tarde, yo lo cumplo. O sea, tú tienes que ser fiable para que la gente, porque al final la gente ya llega el martes a las 4:30, a las 5 y ya la gente está esperando el correo, a las 5:30 llegan y abren la bandeja de entrada para ver el correo. Y tú eso lo consigues si tú constantemente estás publicando. Eso para empezar. Pero claro, luego puede ocurrir que tú publiques esos emails que sean súper aburridos. Entonces la gente no va a esperar nada. La gente se va a suscribir o te va a poner como correo no deseado. Entonces luego los emails tienen que ser entretenidos. Tienes que contar cosas. El tema de las finanzas... la inversión, hay mucha gente que lo hace muy aburrido, o sea, pues lo puedes hacer muy complejo, con muchos tecnicismos. La mayoría, hay algunos, yo qué sé, personas a lo mejor que le gusta mucho la materia, un poco friki, ¿no? Como diríamos, a lo mejor como podría ser yo, que te guste ir al detalle, pero la mayoría de los mortales no quieren ir tanto a ese detalle, simplemente quieren un poco entender cómo funciona, cómo le puedes sacar a su dinero, las distintas formas que hay, verse reflejados. Y tú eso no los consigues enganchar si tú te pones a hablar de tecnicismos y de nombres de... Yo qué sé, todo tipo de nombres que podemos hablar que son muy complicados y la persona de a pie no los conoce. La forma de aterrizar ese tipo de conceptos es con historias del día a día. Tú pones a hablar de historias del día a día. Yo qué sé, yo por ejemplo, pues cuento que me voy a la playa a pasear a mi perro, que si llevo a mi hija a la guardería y todo eso, al final que voy a comer con unos amigos, lo enlazo porque de una forma u otra todo tiene sentido, todo está relacionado con el dinero, con la inversión. Entonces, pues tú coges una historia de tu día a día que sea más o menos entretenida y ya la cuentas y la enlazas con algún tipo de lección, de idea de inversión, de finanzas que tú quieras transmitir y así consigues un poco enganchar a la gente. Y luego también, pues hombre, escribir asuntos que sean entretenidos, que te llamen la atención. No, joder, yo es que veo sobre todo las newsletters de las empresas que no están nada trabajadas, es que ponen unos... O sea, que las empresas estas que te envían un email al año, el día en Navidad, para felicitarte la Navidad o el cumpleaños, como InfoYo, dices, vamos a ver, o sea, ¿qué sentido tiene enviar ese tipo de email? Es que no tiene ningún sentido, nadie lo va a abrir. Pues tienes que hacer un asunto que llame la atención. Claro, yo creo que aquí hay un detalle muy importante y es que newsletter va parejo de la palabra comunidad. Entonces, yo creo que es muy importante el crear esa comunidad y para mí es lo más difícil. Es decir, en un sector como tú dices, ¿no? El de las finanzas, que es muy tosco, es muy oscuro, ¿no? Es muy aburrido. Sí. ¿Cómo consigues que tengas un alto engagement a la hora de que abran tus correos electrónicos? Ya lo has explicado, ¿no? Ya has dicho que pues dándole ese tono divertido, pero ¿cómo te hizo clic en la cabeza el decir, hostia, tengo que abrir una newsletter porque tengo que crear comunidad? Porque Twitter al final es la selva y ahí no... Es muy difícil también crear comunidad. Sí que es difícil y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la clave está en crear una comunidad, porque al final una newsletter que te llega todas las semanas, una o dos veces, o todos los días, que hay gente que escribe todos los días, pues tú, la persona, yo al final voy contando mis historias y el lector que te va leyendo, al final siente un poco que me conoce, ¿vale? Al final siente que me conoce y se crea un poco de comunidad en torno a las ideas que yo transmito, a mis historias.
¿Y cómo lo decidí? Pues mira, porque yo al final, pues yo lo que quería estaba intentando montar un negocio, intentar vender mis formaciones de inversión y tal, de finanzas, y yo ya tenía antes un blog y tenía la cuenta de Twitter, y yo pues tenía un curso de bolsa, y yo vendía mi curso de bolsa a través de Twitter, pero las ventas, tenía algunas ventas, pero eran muy, muy pocas, o al menos no las conseguía escalar. Y yo ya veía a otra gente, como he dicho, que sí que lo que hacía, en vez de vender directamente de Twitter, es de Twitter, se le llevaba a los lectores, a sus seguidores, a la newsletter, y ahí les enviaba enviando correos y luego les vendía. Y dije, es que esto es una forma mucho mejor. Y dije, bueno, voy a probarlo, a ver si funciona. Y lo probé y efectivamente las conversiones son mucho mejores. A ver, yo he hecho pruebas, porque al final yo todas las campañas que lanzo de mi empresa y de mi curso, pues yo las anuncio tanto en la newsletter como en Twitter. Y yo he visto que la newsletter vendo pues entre 40 y 50 veces más. O sea, 40 y 50 veces más. O sea, no estamos hablando de lo típico que dices, así, haz este cambio y vendes un 10%, un 20%. El doble. No estás hablando del doble. Estás hablando de que por cada persona que compra en Twitter, en la newsletter me compran 40. O sea, un seguidor 40 seguidores en Twitter me vale lo mismo que un seguidor de la newsletter. Para que nos hagamos una idea. Y es que eso... es una diferencia muy, muy grande. Entonces, al final, yo lo que quiero es meter a la gente a la newsletter, porque es que es 50 veces más fácil que te compren de una newsletter que de Twitter. Y hablo de Twitter porque es la red social donde yo tengo más presencia, la que he trabajado. Pero me consta por otras personas que tienen presencia en Instagram, en TikTok, en YouTube, que es parecido. ¿Vale? Obviamente depende del proyecto y tal, pero al final es mucho más sencillo crear una comunidad, como dices tú, en una newsletter, crear un engagement que la persona siente que te conoce, transmitir las ideas y luego ya pues la persona que esté interesada pues te compre. No sé si puedes hablar de facturación, pero más o menos... Sí, algo puedo decir, sí. ¿Sí, no? puedo decir algo. Sí. Vale. Dime un arco, porque hablábamos antes de fuera de cámara, de que todavía sigues trabajando, ¿vale? Por cuenta ajena. Entonces, y que me decías que ya como que el negocio te había crecido tanto que no sé si quieres que lo digamos aquí. Sí, lo puedes decir. Estás a punto de abandonar. Me lo estoy planteando porque al final es complicado mantener las dos cosas a la vez. Sí. Entonces, ¿a qué nivel de facturación estás más o menos con la newsletter y el negocio paralelo? Pues con la newsletter y la membresía y mis cursos y tal, pues a ver, por hablar de cifras concretas, en 2024 pues la facturación llegó a los 200.000 euros y este 2025 pues está creciendo, así que va a ser más. Entonces, claro, sí que hay algunos gastos y tal, porque obviamente todos los negocios tienen gastos, pero el margen de beneficios es muy alto, O sea, los gastos que tiene un negocio como este son muy pocos, ¿vale? El margen de beneficios es muy alto. Entonces, pues sí, si esto al final sigue creciendo, pues a mí mi trabajo me gusta mucho, pero ya compatibilizar las dos cosas cada vez se me hace más complicado. Para conseguir el famoso sueño de despedir a tu jefe. Mira, jefe, es que tengo que reconocer que mi trabajo tengo un trabajo que me gusta mucho. No sé si mi jefe verá esto o no, pero bueno, no es por eso, o sí lo estoy diciendo por eso, pero es un trabajo que es bastante fácil, me da mucha flexibilidad. Yo trabajo desde casa, al final trabajo con mi jefe y el jefe de su jefe, con el que también me llevas también. Pues yo los considero amigos, entonces pues tengo bastante flexibilidad y hago cosas que me gustan, me pagan bien, entonces por eso pues sí que no me he salido antes del trabajo, pero sí que al final entiendo que si el negocio sigue creciendo como está creciendo, pues es probable que en un tiempo pues lo acabe dejando. No quiero que la gente se quede solo con la cifra porque parece llamativa, la verdad, ¿no? Pero quiero que vean lo que decías al principio, ¿no? Es ese tránsito hasta llegar ahí. Es decir, ha habido varios fracasos. Sí. ¿Cómo has gestionado emocionalmente esos fracasos y decir, bueno, pues ya está, lo tiro la toalla y sigo con lo mío? Sino que tú has seguido pico pala hasta que has conseguido dar con la tecla correcta. Con la tecla. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero al final es que yo soy una persona muy perseverante. Bueno, mis amigos y mi mujer me dicen que soy un pesado, pero es que creo que en esta vida se necesita insistir y trabajar. O sea, la cifra esta de 200.000 euros facturados en un año suena muy bien, pero la realidad es que para llegar a eso, pues yo empecé con los negocios online en 2019, o sea que en 5 años llegaba a eso y no sé, a la gente le parecerá mucho poco tiempo, pero vamos, claro, al final es a tiempo parcial con mi trabajo y tal. Y empecé montando un blog de finanzas en inglés, To Financial Freedom, ya ni existe, la gente no lo busque porque ya lo di de baja de bastantes años. Luego ya monté un blog en español, de Invertir con Cabeza, que sí que todavía sigue, aunque la verdad que bueno, lo dejo ahí porque un poco de tráfico recibe. Después también tuve otros proyectos relacionados con el SEO, ya no con las finanzas, de SEO local. O sea, yo fui intentando varias cosas. Algunas pues me dieron un poco de dinero, que sí, 500 euros. Algunas me llegó a dar 1.000 euros al mes, como mucho. Lo que mejor funcionó fue pues el blog. Al final yo llevaba de Twitter a la gente al blog y en mi blog pues cada cierto tiempo vendía el curso. Y eso pues sí, algunas veces pues hacía campañas y conseguía obtener facturaciones de 1.000 euros al mes, 1.500, 2.000.
Pero claro, al final yo hacía campañas cada 2 meses, tal, entonces pues a lo mejor estamos hablando de que en un año voy a ganar 10.000 euros, que no está nada mal como side project, pero yo sí que ya vi que eso me pasaba un tiempo y yo no conseguía escalarlo. Y decía, a ver, tengo que hacer otra cosa distinta, y fue cuando empecé a fijar en la gente que metía a la gente a la newsletter y tal. Pero sí que, claro, que veamos que esto no es un llegar y topar. Yo empecé en 2019, a lo mejor los primeros ingresos empezaron en 2020 y se nos fue hasta hace la empresa 2023. Y en 2023 a lo mejor la facturación fueron solo 40.000 o 50.000 euros, 2024 200.000 y este año pues será más. Pero claro, porque al final ya sí que es cierto que una vez que pruebas varias cosas, cuando das con una tecla con algo que funciona, ya es seguir trabajando en eso, ¿sabes? Yo ahora pues trabajo mucho a nivel de la membresía pues para aumentar la facturación, pero para llegar hasta ahí se necesita trabajar mucho. Cuando tienes un fracaso, una decisión, decir, bueno, pues es que forma parte del camino. O sea, aquí nos equivocamos todos, ¿eh? Aquí nos equivocamos todos y con las inversiones también lo veremos. O sea, esto no es invertir y a empezar a invertir y a ganar en otros los años, no. O sea, eso no, vas a cometer errores. Yo he cometido muchos errores, he perdido dinero por el camino y he perdido tiempo en los proyectos, pero es que yo no considero una pérdida de tiempo porque solo fallando aprendes lo que no funciona y vas luego aprendiendo lo que funciona. Y ahora para saber lo que funciona he tenido que probar muchas cosas y hoy en día con mi negocio pruebo muchísimas cosas y muchas no funcionan. Y es así, es que solo es la única forma de conseguir encontrar cosas que funcionan. Tienes que probar, fallar y no hay otra. Viendo que has fallado mucho y que has aprendido de ello, vamos a ahorrarle ese camino a mucha gente que nos esté escuchando. ¿Y cuál ha sido uno de los mayores fracasos o errores que dijeras, hostia, esto no funciona para nada y lo cambio totalmente? Para que, sobre todo, me interesaría para la apertura de los emails, ¿no? Porque email marketing o listas de email marketing hay mucha gente que se gana la vida gracias al email marketing. Te digo yo que no hay tan pocas. Hay muy pocas, sí, eso es verdad. A ver, yo lo veo también porque veo mucha gente que a lo mejor pues tienen un buen crecimiento porque hay algo que les funciona, les deja de funcionar esa fase de captación de clientes y ya dejan de crecer. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Es muy importante hacer los correos entretenidos. Para que la gente los lea, tienes que hacer los correos y dirían, no seas un aburrido. O sea, yo creo que todos tenemos historias que podemos contar. Todo el mundo dice, yo es que no tengo nada interesante. Mira, yo trabajo desde casa. Joder, yo trabajo desde casa y a mí me ocurren cosas. O sea, yo salgo a pasear al perro, salgo con amigos, yo qué sé, veo una película. En tu día a día siempre ocurren cosas y de ahí pues traigo alguna historia, alguna tal, lo relaciono con la inversión y listo. ¿Vale? O sea, que los correos tienen que ser entretenidos y un asunto que llama un poco la atención. Eso para captar la atención del lector y generar un poco de engagement. Pero luego, sobre todo, si tú realmente quieres crear un proyecto serio, necesitas lectores en la newsletter. ¿Vale? Necesitas lectores. Entonces tienes que enfocar, trabajar, gastar muchas horas. Ese tiene que ser tu prioridad número 1. ¿Cómo meto a gente en la newsletter? Yo cada mañana, cuando me levanto, veo cómo están funcionando las tarjetas de captación y me pregunto ¿qué puedo hacer para captar más gente en mi newsletter? Es que tan sencilla como eso. O sea, yo todas las mañanas estoy trabajando, intento mejorar lo que ya tengo. O sea, que fíjate que si tú dices, bueno, es que yo ya lo he conseguido. Bueno, yo lo he conseguido o no, porque es que luego estrategias se me empiezan a funcionarme mal y tengo que cambiarlas, mejorarlas. Cada semana estoy probando cosas nuevas. Entonces, yo le diría a la gente que quiera sacar adelante una newsletter que tiene que trabajar en estrategias para captar. O sea, yo, por ejemplo, pues de forma orgánica, pues en Twitter lo he trabajado mucho. Hace unos años, como te digo, cuando se me viralizaron los hilos, pues yo ganaba 100 suscriptores al día, ¿vale? Eso hoy en día es una quimera. Hoy gano muchísimo menos, a lo mejor gano 10, 15, 20 si me va bien. ¿Por qué? Pues bueno, mis hilos han dejado de viralizar, se han cambiado los algoritmos, el señor Elon Musk ha decidido que no quiere enviar a la gente fuera de las redes sociales y es algo que está ocurriendo con todas las redes sociales. Al final, el negocio de las redes sociales es mantener a los usuarios dentro de las redes sociales. Si tú les metes un enlace para enviarlos a tu newsletter, los estás sacando fuera, les estás quitando negocio. Eso a la newsletter, a las redes sociales no les gusta. Entonces, pues bueno, tú lo puedes trabajar, pero trabájalo con un objetivo de cuando tú publiques contenido, cuando tú grabes un vídeo en YouTube o lo que sea siempre pensando en llevar a la gente a tu newsletter, aportarles algo de contenido y cómo vas a llevar a la gente a newsletter. Y luego, pues yo que sé, siempre enfocarte, vas a tener que trabajar, ¿vale? O sea, yo por ejemplo también pues, hago publicidad en Facebook Ads, voy a podcasts pues como este, al final pues tú tienes que ir haciendo cosas y probando. Yo le diría a la gente que trabaje y que pruebe, que trabaje una red social, que no se vaya a 50, que intente trabajar una, porque así es como vas más o menos a averiguar cómo funciona y que vaya probando cosas. La publicidad también suele funcionar bastante bien, colaboraciones cruzadas con otras newsletters también funciona bien, ese tipo de cosas. Creo que hay algo que has comentado y es el tema de que publican los martes y los viernes. Por norma general, cuando se hablan de newsletter, hay como un mantra, ¿no? De publica todos los días. Entonces, no sé si has llegado a probar esa estrategia o piensas que funciona mejor el publicar todos los días que el publicar días alternos o 2 días a la semana, como tú comentas. Yo hasta hace poco publicaba solo un día a la semana, ya pues como creé mi podcast y tal, pues empecé a publicar ya dos emails, en uno ya hablo del episodio del podcast y en el otro pues cuento otra historia
Sí que sigo varias newsletters que publican todos los días. Creo, es que al final para probarlo, creo que lo probaré. Lo voy a probar en el futuro cuando tenga más tiempo, ahora mismo no. Creo que sí que puede funcionar mejor publicar todos los días, pero también depende del punto en el que estés. O sea, para publicar todos los días necesitas más tiempo, ¿vale? Necesitas dedicarle más tiempo y tiene que ser ya tu negocio principal. O sea, yo por ejemplo ahora pues no tengo tanto tiempo, no quiero publicar todos los días. Pero sí que es verdad que si tú tienes esa posibilidad, tienes ese tiempo y tienes esa pasión y esa aspiración, pues de luego que yo creo que publicar todos los días puede funcionar muy bien, porque al final estás presente en la mente de la gente. Ya no es que reciben un email a la semana, reciben un email todos los días y la gente que le guste va a conectarse a abrir su correo a las 5 de la tarde, si fuera mi caso, y va a mirar a ver qué es lo que le tienes que contar. Y para la gente que dice, incluida a mi mujer, que dice, pero ¿cómo vas a ser tan pesado escribir un email todos los días? Y yo siempre le digo lo mismo. Vamos a ver, pero tú te sigues a gente en Instagram tal, y ¿tú cuántas veces abres el teléfono para mirar para Instagram, para mirar las cuentas que sigues? ¿Una vez a la semana o todos los días? No, cuando es contenido que te gusta, pues lo quieres ver todos los días, ¿vale? Pues si tú escribes emails entretenidos, que entretienen, que dan algo de información sobre finanzas, negocios, lo que sea, y a la gente le gusta, el lector va a querer recibirlos una vez a la semana, 2 o todos los días. Entonces, pues yo sí que creo que la estrategia de todos los días puede funcionar bien, pero tienes que saber en qué momento estás, porque lo que sí que no haría yo es iniciar una newsletter todos los días, porque al final requiere mucha dedicación. Al principio vas a tener que trabajar mucho para muy pocos suscriptores, a lo mejor no te va a merecer la pena. Entonces yo personalmente, a no ser que tengas una base de suscriptores muy grande, empezaría por una frecuencia más pequeña para centrarte en lo de captar a personas, captar suscriptores y llevarlos a la newsletter. Y una vez que ya has aprendido un poco cómo funciona, has visto cómo funciona todo, ya tienes unas estrategias de captación claras, en ese momento ya puedes empezar a aumentar la frecuencia de publicación 2 veces a la semana, todos los días, sí. Y ya pues ver cómo eso impacta a tu negocio, que yo también pues cuando hagas esa transición, que a lo mejor yo creo que en 2026 la haré, ya veremos cómo va todo. Veré cómo va esa transición y si efectivamente convierto más, aumenta la facturación, todo ese tipo de cosas. Ahora mismo no te lo puedo decir. Sí que sé que 2 de las newsletters más exitosas que yo conozco, las que sigo, publican todos los días. Así que eso ya me da una buena idea. Sí, vamos, yo te lo decía por Irra Bravo, ¿no? Como sí, que Irra Bravo. Es el gurú del email marketing, ¿no? Al final él publica todos los días, pero yo creo que la gente se quema. Es decir, el que se inicia publicando todos los días, o una de dos, tienes que tener una constancia brutal, porque lo que sí que hay claro es que en todas redes sociales, incluso considerando el email marketing, que no lo es, pero como una red social, tienes que tener mucha constancia. YouTube, constancia. Instagram, constancia. TikTok, constancia. En el momento que el algoritmo detecta que no tienes esa constancia, es como que te saca, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Te quiere dentro de la red social, te quiere publicando todos los días, te absorbe, ¿no? Entonces con el email marketing no sé si ocurre, pero ocurrirá con la gente, que la gente pues se va a decir, publico una todos los días, ahora de repente no publico, ahora tal, es como que se cansa. A mí me ha ocurrido, ¿sabes? Es decir, o a mí lo que me ocurre personalmente es que con la gente que publica todos los días, pues abro uno a la semana, el que me pilla, porque estoy buscando un email y me pille, pues lo abro. Pero sí. No me genera el enganche, a lo mejor es a mí personal, pero no me genera ese enganche todos los días escuchar lo mismo, ver una historia que se parece. Sí, a ver, es verdad que al final pues tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, y lo que dices tú puede quemar. Por eso totalmente de acuerdo contigo, cuando empiezas una newsletter, empezarla todos los días, yo creo que es muy, muy atrevido y creo que tiene una alta probabilidad de fracasar, porque te vas a llevar muchos palos, y no es lo mismo llevarte los palos una vez a la semana que todos los días y gastar 7 veces más esfuerzo para no ver resultados. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es mejor empezar una vez a la semana. Respecto al engagement y tal, pues al final depende un poco. Sí que es cierto lo que dices tú, las redes sociales son mucho de constancia, pero al final la red social depende del algoritmo, y el algoritmo necesita ver que tú estás publicando todos los días, varias veces en Twitter, en Instagram, YouTube, lo que sea. Pero sí que es verdad que la newsletter funciona de una forma distinta, porque ahí ya depende de un algoritmo, y esa es la gran ventaja que yo veo de la newsletter respecto a las redes sociales. O sea, yo en Twitter tengo 100.000 seguidores, 100 y pico mil. Yo publico un tweet y a lo mejor se lo muestra a 100, a 200, a 1000 si triunfa mucho, yo qué sé, lo que sea. No se lo va a mostrar a los 100.000 ni de coña. Yo en cambio envío un email, yo tengo 30.000 personas en la newsletter, envío un email y le llega a las 30.000 personas. Luego ya lo abrirán o no, pues todavía no lo abren, pero lo abrirán a lo mejor 15.000, 20.000 personas en función del asunto. Pero llegarle le llega a las 30.000. Si tienes un buen engagement, pues el 60 al 70% te lo van a leer. Entonces, pues estamos hablando de que no tiene nada que ver que te vean un 1% o un 0,1% de tus seguidores a que todos reciban el email. O sea, ya no depende del algoritmo, todo el mundo va a recibir el email. Luego ya lo abrirán más o menos en función de cómo entretenido seas tú.
Iba a decir, ¿qué tasa de apertura tiene? ¿Un 60, un 70? No. No, eso ya es, la verdad que he hecho esos números, pues al final cuando empiezas y tienes una poca gente y muy enganchada, pues puedes llegar al 60%. Cuando la lista se te hace más grande, yo por ejemplo sí que al principio tenía como 50-55, luego se fue bajando y ahora estoy en torno al 40-45. Estoy al 40-45. Lo saben, ¿eh? Vale, claro, a ver, al final sí que yo, por ejemplo, cuando voy a colaborar con todas las newsletters, pues sí que me dicen, no, tengo 15.000 seguidores, a tasa de apertura 10%, 15%, digo, no, macho. Digo, ahí no me interesa mucho colaborar porque es que es verdad que al final ese es el tipo de cosas que digo, tú puedes meter a gente en la newsletter porque tienes una estrategia de captación que funciona, pero luego no los mantienes entretenidos, ¿vale? Si tú no los mantienes entretenidos, tú no les envías emails todas las semanas, dejas de enviarlo 3 meses, se olvidan de ti, envías una vez a la semana. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una newsletter, pero de repente envía todos los días durante una semana, luego está 3 meses sin enviar, luego envía una vez a la semana durante 3 meses. Ese tipo de constancia los lectores dicen, al final no saben lo que esperar y se olvidan de ti, se dan de baja. Entonces, pues tienes que tener una constancia y tienes que enviar emails que entretengan. O sea, tienes que, yo qué sé, a ver, al final a mí, yo no soy un escritor, nunca he pensado que se me dé bien escribir, pero bueno, al final intento contar cosas que a mí me gustaría leer y además las escribo como soy yo, no me pongo a escribir un rollazo que no le interesaría a nadie. O sea, tú tienes que pensar quién te está leyendo y quiénes son los potenciales clientes que tienes tú y que les puede interesar, ¿sabes? Y contárselo de una forma más o menos amena, porque es que si no, un poco de storytelling que está hoy en día muy de moda. ¿Crees que la inteligencia artificial va a sacarte un poco del mercado a la hora de decir, con inteligencia artificial, hacer un email o crear un hilo de email es bastante sencillo? ¿Qué piensas? Buah, sí, no creo que lo vaya a sacar del mercado. Bueno, la verdad es que todo esto de las revoluciones tecnológicas, cuando hay una, como ya ocurrió con Internet y ahora con la inteligencia artificial, hay que ver lo que ocurre, ¿vale? Hay que ver lo que ocurre. Yo lo que sí que creo es que es una gran ayuda. De hecho, para mí ya me está siendo una gran ayuda y mira que a mí me ha costado un poco adoptarla porque soy un poco, no sé cómo decirlo, testarudo, no me gustan los cambios. O una vez que podría parecer que no por el negocio, pero una vez que ya me acostumbro a hacer las cosas de una forma, me cuesta cambiarlas y yo estaba acostumbrado a utilizar Google y lo de ChatGPT o otras versiones similares, me costó incorporarlo a mis herramientas, pero cuando lo probé y ves la utilidad que tiene y dices, ostras, es que es muy muy útil y yo que soy un amante de los datos y los resúmenes y las cosas concretas, a mí ChatGPT me tiene flipado. Dicho esto, que a mí la inteligencia artificial me va a desplazar, pues bueno, yo sinceramente pienso que no, pero vamos, solo el tiempo lo dirá. Porque al final sí, escribir emails es muy fácil, pero es que es lo que acabo de decir. Tú puedes escribir un email, pero al final tiene que ser un email que sea entretenido. Y al final no solo escribir emails, es ser capaz de captar a la gente, llevarla a una newsletter y entender cuáles son las necesidades de esa gente, qué es lo que quieren leer y escribir emails que sean entretenidos y que les puedan ayudar. Entonces yo creo que eso la inteligencia artificial no me va a desplazar, sí que va a ayudar porque al final te da ideas, te puede analizar qué tipo de clientes tienes o qué tipo de lectores, ese tipo de cosas sí que yo creo que ayuda. O sea, la inteligencia artificial por ahora yo la veo como una grandísima base de datos en la que te puede dar todo tipo de información, todo tipo de conclusiones para ayudarte a ti a hacer tu trabajo, pero no va a venir a hacer tu trabajo por ti. A lo mejor los trabajos que sean muy rutinarios, pues sí, se irán por ahí, se irán al garete y la inteligencia artificial los hará, pero como ya ha estado ocurriendo. O sea, por ejemplo, yo que sé, ahora viniendo para acá, pues se pagan mejores peajes, pues claro, los peajes cada vez son más automáticos, pero es que eso es lógico, ¿no? O sea, si tú puedes poner la tarjeta en un sitio y pagar, ¿para qué va a haber una persona ahí atendiéndote, no? Pues ese tipo de trabajos que son muy, muy rutinarios, donde tú no aportas nada diferenciador, pues cada vez se van a ir desapareciendo y yo creo que es lógico que las personas nos vayamos a funciones de las que podemos aportar más. Pero la función de pensar, de analizar y de ver qué está funcionando, qué no, qué es lo que quiere la otra persona, eso yo creo que cada vez va a ser más valioso, sobre todo ahora que tenemos la inteligencia artificial ayudándonos, y eso yo creo que no lo va a desplazar ni la inteligencia artificial ni nada que venga después. Dicho queda. Veremos, a lo mejor dentro de 2 años vengo aquí y digo, me he quedado sin trabajo. ¿Recuerdas algún correo electrónico? Joder, es que no puedo hablar de viralizar, pero sí que tuviera como una tasa de apertura muy grande o una tasa de respuesta bastante grande que empezara a escribir la gente, oye, me ha gustado mucho, me ha cambiado la vida, tal. A ver, lo de cambiar la vida no, es decir, que no de cambiar la vida no, aunque algunas veces sí que han puesto algo similar a la membresía, pero sí que yo me he fijado que, bueno, hay algunos correos, sobre todo cuando si me meto en temas un poco más berenjenales, como me pongo a dar mi opinión sobre los políticos, sobre el gobierno, tal, sobre lo que yo creo que sus incentivos y lo que yo pienso y lo que yo hago, tal.
pues hay gente que, claro, cuando te pones a decir que si los políticos no siguen sus propios incentivos, que no te están aquí para ayudarte a ti, tal, que solo miran en sí mismos, pues hay gente que dice, pero el presidente del gobierno lo están grabando en Europa o no sé qué, y dicen, no tienes ni idea. Y bueno, y hay siempre que escribo algo así, criticando un poco al gobierno, me da igual el que gobierne, es que me da igual, no hablo de colores, siempre pues van a salirte algunos acérrimos, algunos que defienden mucho a ese gobierno que te van a criticar. Y bueno, pues mira, que se den de baja y ya está, esos no son el tipo de lectores que yo quiero. Pero sí que eso sería un poco de generar respuestas por el lado de la confrontación. Pero sí que, por ejemplo, yo he visto que cuando envío muchos emails sobre cómo yo invierto, en plan algún tipo de activo en el que yo invierto y que yo digo, esto es una forma muy buena de inversión, revisarla por si te interesa, o específicamente en plan de qué hacer cuando los mercados se unen, que hace poco publiqué en mi podcast sobre eso y envié un email. Entonces, pues, ¿qué hacer cuando los mercados se unen? ¿Cómo ganar dinero cuando los mercados se unen? Ese tipo de cosas que son muy concretas, se hablan de cosas, situaciones que son complicadas, como cuando la bolsa queda un 30, un 40, un 50%, pues sí que hay mucha gente que me contesta y me dice, ostras, yo eso no me lo había planteado, o que me ponen comentarios en el podcast de, sí, pero no has tenido en cuenta esto, no estás teniendo. Al final, pues cada uno tiene su opinión, sí. Y claro, tú envías en un email y tú puedes contar esto, y luego puede que estés de acuerdo o no con la persona que te está poniendo ese comentario, que ayer una persona me dijo, no has tenido en cuenta esto. Yo realmente estaba de acuerdo con lo que él me estaba poniendo, pero en email no lo había explicado, en el podcast no lo había explicado. Entonces, al final, como todo, pues muchas veces hay muchos matices. Pero sí, cuando hablo de cosas concretas de mi estrategia de inversión, eso genera mucha respuesta y mucha gente me pregunta. Vamos a pasar ya justo para hilarlo a la estrategia de inversión. Cuéntanos cuál es tu estrategia de inversión o qué enseñas a través del email marketing. ¿Cuál es mi estrategia de inversión? Bueno, mi forma de invertir yo diría que es bastante sencilla, aunque tiene algunas complicaciones, por así decirlo. Pero por resumirlo y simplificarlo, yo creo mucho en lo que es la gestión pasiva, en lo que son los fondos indexados y los ETFs, en invertir en los índices adecuados a largo plazo. Tú cuando te dedicas a invertir en los índices adecuados, pues voy a poner un índice que lo conocerá mucha gente, el S&P 500, contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Google, Tesla, ese tipo de empresas. Pues tú coges ese índice y dices, mira, pues yo quiero invertir a largo plazo, a 10 a 20 años. Bueno, pues ese índice, históricamente, en los últimos 100 años, ha tenido un 10% de rentabilidad anualizada, ¿vale? Eso no quiere decir que todos los años sube un 10%, no, eso no funciona así. Hay unos años que sube un 30, otros años baja un 20, unos años sube un 10 y otros años baja un 50, un 40, cuando hay una crisis muy gorda, como la crisis financiera. En el COVID también llegó a bajar bastante, hace poco con Trump y sus dichos aranceles, o sea, cada cierto tiempo hay crisis, ¿no? Pero eso quiere decir que si tú inviertes en periodos de 10 o 15 años, es muy probable que obtengas una rentabilidad total que equivalga a un 10% anualizado, que más o menos significa pues duplicar tu inversión cada 7 años. Eso no está garantizado. A mí no me garantiza que mis inversiones me den eso y nadie puede garantizarlo, pero a largo plazo, 10, 15, 20 años, pues tu rentabilidad se debería asimilar a eso. Entonces, pues, para que nos situemos, yo me dedico a invertir en eso, en índices que engloban a muchas grandes empresas. Yo me centro mucho en Estados Unidos, que es el mercado que más me gusta. Ahora podemos profundizar en por qué. No invierto nada en España y tampoco en Europa. También podemos profundizar por qué. Vale, pues ahora profundizamos, porque justo lo que has dicho de que inviertes en los índices correctos o los índices que mayor rentabilidad te pueden dar, claro, es que veía justo antes una estadística, ¿no? Y decía que el IBEX 35 había estado lateralizando durante 10 años. Es decir, esa persona que invirtiera en un ETF o en un fondo indexado que replicara el IBEX 35, y es que se han pegado 10 años. Bueno, el que replicara también el índice de Japón, lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué consideras que el S&P 500 es ese índice correcto y no va a estar lateralizando otros 10, 12, 15 años? Vamos a ver, puede tener sus malas épocas y de hecho el S&P 500 pues se encadenó entre el 2000 y el 2009 creo que fue, pues casi una década de hecho, en la que pues, le costó como 10 años, 11 años volver a ese máximo, ¿vale? Porque claro, justo en el 2000 estuvo la burbuja.com, que el índice se infló muchísimo y luego pues explotó y bajó más de un 50%, y luego cuando estaba recuperando vino la crisis financiera de 2007 y volvió a bajar otro 55%. Entonces, claro, luego se tuvo que recuperar y estas dos crisis, pues como se había inflado la burbuja.com y luego ocurrió la crisis financiera, pues dieron que en 10 años el precio por más o menos se mantuvo a plano. De nuevo, eso sin tener en cuenta los dividendos. Cuando tienes en cuenta los dividendos, sí que el tiempo fue inferior. Pero sí que puede ocurrir que si tú inviertes justo antes de una crisis y luego te viene otra crisis, pues que en 10 años tu rentabilidad sea muy bajita, ¿vale? Si tienes dividendos no será negativa, pero será muy bajita. Pero bueno, de todas formas, claro, eso es tener bastante mala suerte y por eso aquí en renta variable siempre hablamos de invertir a largo plazo en los activos adecuados, que ahora te voy a contestar, pero a largo plazo, porque si tú inviertes justo antes de una gran crisis o justo en una gran burbuja, pues te puedes tirar varios años en negativo, ¿vale? Te puedes tirar varios años en negativo. En ese caso, pues también
conviene, bajo mi punto de vista, aprovechar, porque si tú inviertes y de repente pues el S&P 500 baja un 50%, pues es que ha bajado un 50%, ahora está un 50% más barato que hace un año o hace unos meses, pues todo lo que tú inviertas en esa bajada, luego cuando suba vas a tener unos grandes beneficios. De hecho, a lo largo de la historia, las grandes subidas en la bolsa han ocurrido siempre después de las grandes bajadas. O sea que aprovechar una gran bajada para invertir es una de las mejores cosas que puedes hacer, o al menos es lo que hago yo. Pero desviar, que me estoy desviando un poco del tema. ¿Por qué el S&P 500 no puede estar en lateral? A ver, en determinadas circunstancias puede estar, pero va a estar, es mucho menos probable que esté que otros índices como el S&P, como el Nasdaq, con el IBEX 35 y con el Nikkei 225 de Japón que has comentado. Y es menos probable porque las empresas del S&P 500 tienen una particularidad muy importante, que es que son capaces de aumentar sus beneficios más rápidamente que el resto de empresas. Al final, la bolsa, lo único que es para que el precio de una acción, el precio de una empresa suba, lo que tiene que ocurrir es que los beneficios de esa empresa aumenten. Es que es tan sencillo como eso. O sea, lo podemos complicar mucho, pero realmente el precio de una acción al final está basado en la expectativa de generación de beneficios a futuro. Esos beneficios van a ir aumentando, el precio hoy va a ser mayor porque se espera que esos beneficios aumenten. Si no se espera que esos beneficios vayan aumentando, sino que se espera que se queden igual o que se reduzcan, pues el precio va a ser más bajito porque no se espera que esos beneficios aumenten. Tan sencillo como eso. Entonces la siguiente pregunta sería, oye, ¿y por qué los beneficios aumentan más en Estados Unidos que en España, por ejemplo? Pues bueno, eso ya es un tema más complicado, que yo te puedo dar algunas razones, pero vamos. La primera es porque en Estados Unidos hay mucho más capital, hay mucho más dinero, entonces al final el hecho de que sea un mercado mucho más financiado, donde hay mucho más dinero, mucho más fácil invertir en empresas, y desde luego que las regulaciones que tenemos aquí en España y en Europa no ayudan nada al crecimiento de las empresas de todo tipo. Vamos, de hecho es que en la última década las 10 empresas tecnológicas más grandes que se han creado, ninguna es de España, por supuesto, y ninguna es de Europa, ¿sabes? Son 9 de Estados Unidos y una creo que es de China. O sea que, y las perspectivas no son para cambiar. O sea, aquí en Europa se aplican unas regulaciones, no se favorece el crecimiento empresarial, no se favorece el desarrollo de las empresas, y así pues las empresas no van a aumentar sus beneficios, los aumentarán menos, y por eso pues yo creo que es mejor invertir en mercados donde las empresas aumentan más rápido sus beneficios, y ese es Estados Unidos. Te empiezo una pregunta en relación al S&P 500, es que al final el S&P 500, como bien has comentado, son las 500 empresas que mejor cotizan, mejor funcionan en Estados Unidos, pero al final las que tiran del carro son 7. ¿Por qué no invierte solamente en las 7 empresas que son las que tiran del carro? Eso es cierto, es una pregunta muy buena, y es verdad que ahora mismo hay una alta concentración con las tops, las Magnificent Seven, estas de las que hablan, que al final pues no se representan como un 40% del índice, representan una parte muy, muy importante, y son las que más han crecido en los últimos años. Al final depende un poco de lo que busques, ¿vale? Yo al final hablo del S&P 500, pero bueno, yo sí invierto en el S&P 500, pero invierto una pequeña parte de mi cartera. Yo luego me voy a sectores más específicos. A mí me gusta mucho la tecnología. Estas 7 empresas son empresas muy tecnológicas. Estamos hablando de Microsoft, de Google, de Meta, Apple. Son empresas muy tecnológicas, y la tecnología yo creo que está jugando un papel muy importante en nuestras vidas, y cada vez va a jugar un papel más importante en nuestras vidas. Entonces yo sí que creo que apostar por la tecnología es apostar por un sector que tiene un gran presente y un mejor futuro, y que ese sector tecnológico va a tener una rentabilidad todavía mejor que la del S&P 500, que engloba todo tipo de sectores de la salud, farmacéutico, industria, financieros, que son sectores que yo creo que irán bien, pero que crecerán menos sus beneficios, como acabamos de hablar. Pues yo prefiero apostar por sectores tecnológicos. Aparte del S&P 500, pues ya puedes empezar, podemos hablar del tipo de sectores, pero hay sectores tecnológicos, luego hay de semiconductores, de videojuegos, de inteligencia artificial, a todo tipo de sectores. Pero en concreto, si tú me dices, oye, ¿por qué no compras las top 7 y ya está? Pues mira, hay varias razones, pero la principal es que estas top 7 en los últimos años son las que más han crecido. Pero si tú estás pensando en invertir a largo plazo de 15 o 20 años, nadie te asegura que dentro de 20 años las top 7 de hoy, las top 7 de hoy, sean las mayores de dentro de 20 años. De hecho, hace poco, justo contestando a la duda de un socio de la empresa que me preguntó justo eso, oye, ¿por qué no invierto solo en Microsoft, en Apple, en Google y en Meta, que son las más grandes? Y dentro de 20 años seguro que siguen estando ahí. ¿Tú crees que van a batear al S&P 500? Y le dije, pues mira, yo no lo tengo claro, y si tuviera que apostar, pues yo creo que no, porque a lo mejor en 3 años o 5 sí lo baten, pero en 20 años lo dudo mucho. Y voy a dar un dato, un revelador. Hace 20 años, tú miras las 10 empresas más grandes de hoy del S&P 500. Te vas a hace 20 años, solo una de hace 20 años está hoy en el top 10, que es Microsoft. Y eso sigue ocurriendo. Si te vas otros 20 años atrás, pues efectivamente solo una de las que están en 2005 estaban en el 85. Y así. Al final hay una rotación, ¿vale? Aunque hoy en día nos parezca que eso es muy difícil de ocurrir, lo más probable es que ocurra, que surjan otras empresas con otros negocios que desplacen a estas por X motivos. Entonces, pues dentro de 20 años yo estoy convencido de que las 10
que están hoy en el top 10 del S&P 500 no van a ser las top 10. Tú apuestas por esas, a lo mejor unos años te va bien y otros años no. Entonces lo bueno del S&P 500 es que si sos una nueva empresa que lo hace mejor que Microsoft o que Apple, pues Apple bajará de valor y esa nueva empresa subirá y tú invertirás en esa empresa. No necesitas saber cuál va a ser la nueva empresa, la nueva Apple o el nuevo Microsoft. No, te da igual. Tú simplemente inviertes en las 500 empresas más grandes y surge una nueva que no está en el índice y que empieza a ser muy fuerte, entra al índice, tú inviertes en ella. Tan sencillo como eso. Si tú inviertes solo las top 7 y el 5 de esas se vienen para abajo, pues tu rentabilidad va a ser mucho peor. Creo que tienes preferencia a la hora de invertir hacerlo vía ETF. Entonces, normalmente sale aquí, cuando hablamos de gestión pasiva, sale la palabra de fondos indexados. ETF siempre ha sido como muy de soslayo, apenas lo hemos profundizado en ello. Entonces, me gustaría aprovecharte y profundizar en el tema de los ETF. ¿Puedes explicarnos qué es un ETF y por qué tienes preferencia sobre invertir en fondos indexados? A ver, yo invierto en fondos indexados y en ETFs, pero es verdad que invierto un poco más en ETFs, ahí tienes razón, pero bueno, vamos a explicar qué son. Realmente los ETFs y los fondos indexados son muy parecidos, ¿vale? Y si tú estás empezando a invertir, son muy parecidos y cualquiera de los dos te va a venir bien. Pero bueno, hay algunas diferencias. Los ETFs, la diferencia que hay entre ETF y fondo indexado es que el ETF es como una acción. El ETF cotiza en los mercados, pues como una acción de Apple. Tú te conectas ahí al broker y lanzas la orden y en el momento compras un ETF que replique al S&P 500. En ese momento, en ese segundo, lo lanzas a las 11 de la mañana, a las 11 y 1, se cumplen tus condiciones, lo has ejecutado. El fondo indexado es un fondo de inversión y no se ejecuta en el momento. Tú lanzas la orden y se va a ejecutar con un precio que tenga al día. El fondo de inversión tiene un precio al día y cada día pues se mira el precio de todos los activos que tiene y él se actualiza el precio del fondo de inversión de compra y de venta, que es el mismo, y ya está. Mientras que el ETF cambia su precio constantemente. Entonces podríamos decir que los ETFs tienen más liquidez. Tú los puedes comprar y vender en el momento. Fondos indexados no. Entonces, pues si tú realmente quieres comprar y saber el precio al que vas a comprar o quieres aprovechar que, yo que sé, tienes algo de liquidez o hay alguna bajada y la quieres aprovechar, los ETFs son mucho mejor porque son mucho más inmediatos. Los fondos de inversión incluso a veces lanzan la orden y no se ejecuta con el precio de ese día, sino el día siguiente, en función de la hora que lo lances. No es tan fácil. Y además tú puedes elegir, si lanzas la orden por la mañana, se ejecuta el fondo de inversión del precio de ese día, pero va a tardar 2 días en lanzarse la orden. Y una cosa que no... Una ventaja y desventaja de los fondos de indexados la ventaja es que tú puedes traspasarlo, ¿vale? Tú imagínate, es un fondo del S&P 500 y dices, bueno, quiero apostar por el MSCI World porque creo que Europa lo va a hacer mejor, quiero tener inversión en España, lo que sea, es un loco de esos. No me has escuchado mucho crítica a Europa y a España, entonces ¿por qué quieres invertir en ellos? Pues te das una orden de traspaso del fondo del S&P 500 al fondo del MSCI World y todas las ganancias que tengas en el S&P 500 no tienes que tributar en Hacienda porque es un traspaso de fondos, ¿vale? Tú haces un traspaso y entonces simplemente retrasas el pago sobre las ganancias, ¿vale? Una vez que ya llega el momento en el que vendas el fondo del MSCI World o el último fondo al que traspases, pues ya tributarás por esas ganancias, pero retrasas el pago de impuestos y eso hace que tu dinero crezca más rápidamente. Con los ETFs no. Tú usas un ETF del S&P 500, pasas al MSCI World, tienes que pagar. Pero esa ventaja, en mi opinión, también se convierte en una desventaja porque para hacer un traspaso, los fondos de inversión tardan unos 2 días en liquidarse la orden. Entonces, claro, 2 días en liquidar la orden de venta del S&P 500, 2 días en liquidarse la orden de compra del MSCI World, ya son 4 días. Te tiras unos 3-4 días fuera del mercado. Y esos días que estás fuera del mercado, si el mercado sube un 3, un 4, un 5%, un 10%, si estamos en época de alta volatilidad, pues te lo pierdes. Y es un 10% de subida que tú te has perdido. Si hay un 10% de bajada, pues te lo has ahorrado. Y eso a mí personalmente me ha ocurrido. Yo hace unos años lancé un traspaso de bastante dinero de unos fondos de inversión a otros. El mercado subió solo un 5%, no puede parecer mucho, pero claro, estamos hablando de casi 100.000 euros y entonces al final pues yo perdí porque el mercado había subido unos 5.000 euros y no me hizo nada de gracia, ¿vale? No me hizo nada de gracia, pero no, yo era consciente de eso, pero no lo podía evitar porque al final, pues si tardan ese tiempo en ejecutarse las órdenes de los fondos, no lo puedes evitar. Yo sabía que me iba a quedar unos días fuera, dije, venga, ahora que hay poca volatilidad, lo lancé, el mercado subió y me dejé de ganar ese dinero. Con los ETFs no, tú das la orden de venta, un minuto después de dar la orden de compra, no te vas a quedar fuera del mercado. Entonces, para mí esa es una de las grandes ventajas de los ETFs y por eso yo cada vez más invierto en ETFs. Otra gran ventaja que también podemos hablar ahora es que hay muchísima variedad de ETFs. Yo estaba hablando antes de invertir en semiconductores, de invertir en tecnología, en inteligencia artificial. Los fondos indexados están muy bien cuando estamos hablando de índices más generales como el S&P 500, el MSCI World, el IBEX 35, si quieres invertir en España, en Europa. Cuando vas a sectores específicos no hay apenas en fondos indexados y hay de todo tipo de ETFs. Para una persona que comienza a invertir, es decir, que ha hecho bien los deberes, tiene dinero y quiere empezar a invertir, ¿por dónde le recomiendas que empiece? Mira, pues alguien que quiere empezar a invertir y que no se quiere complicar la vida, lo primero sería, pues sí, empezar por la gestión pasiva. Creo que los fondos indexados son más sencillos para empezar, entonces yo le diría que empezaran con ello.
Un fondo indexado al SP500. O sea, tan sencillo como eso. Yo hablo mucho del SP500 y creo que para empezar es lo mejor. Tú buscas un fondo indexado en el SP500 en plataformas hoy en día como MyInvestor que no te cobran nada por la compra o por el mantenimiento. Lanzas un fondo indexado con ellos y ya pues metes un poco de dinero, no meter todo el dinero de golpe. O sea, si tú te has juntado, yo qué sé, llevas 10 años ahorrando, tienes 30.000 euros en el banco, no es tu cura invertir todo el dinero de golpe, porque entonces en cuanto venga una gran bajada, en cuanto Trump la decida liar o lo que sea que ocurra en el futuro, tu cartera va a bajar un 20 o 30%, te vas a poner nervioso porque son los ahorros de toda tu vida y vas a vender en el peor momento posible, cuando haya bajado mucho, justo antes de que se recupere. No, yo a alguien que está empezando no le recomiendo que meta mucho dinero, sí que recomiendo que empiece pronto, que empiece poco a poco. Si tienes 30.000 euros, pues a lo mejor mete 1.000 euros, ¿vale? Mete 1.000 euros y al mes siguiente metes otros 1.000 o 2.000 y vas viendo cómo te vas sintiendo cuando sube, cuando baja, y así poco a poco te vas acostumbrando, porque las personas nos tenemos que acostumbrar a todo, nos acostumbramos a todo, pero necesitamos un poco de tiempo. Y ver tu dinero bajar y subir no es fácil y también tienes que acostumbrar con un poco de tiempo. Entonces yo sí diría que eso, que probaran un fondo indexado al SP500, que probaran con un poco de dinero, no todo, yo que sé, 1.000, 2.000 euros, y tras un mes, a ver cómo se sienten y siguen aportando, y una vez que ya pasan unos meses y ya se sientan bien, ya pueden invertir todo su dinero y ya pueden empezar a adoptar otras estrategias con ETFs, con tecnología y otros índices, y pues obviamente formándose para saber dónde están invirtiendo. Además de gestión pasiva, ¿inviertes en gestión activa? Es decir, ¿inviertes en acciones? Sí, invierto en acciones, tengo alguna acción de Google y de Meta, pero sobre todo invierto a un par de fondos de gestión activa que me gustan mucho, ¿vale? Fondos tecnológicos, yo invierto mucho en tecnologías, en fondos tecnológicos que obtienen una rentabilidad muy buena, es muy difícil que batan los índices, pero estos fondos en los últimos 10-15 años los han batido, por eso yo invierto en ellos, pero aún así yo pongo una parte muy pequeña de patrimonio. Los estudios dicen que es muy difícil que la gestión activa bata a la pasiva, ¿vale? Hay varios estudios, pero vamos, uno muy famoso de la empresa Spiva, que miró los últimos 20 años el número de fondos de gestión activa que han batido el SP500 al SP500, y estamos hablando de que en Estados Unidos pues el 7% de los fondos ha batido al SP500 en 20 años, el 93% no. Entonces, pues bueno, ya con esa estadística, pues ya te deja claro que es muy poco probable batirlo. Entonces, yo sé que es muy poco probable y no quiero poner un 50 o 60% en mi cartera. Pongo a lo mejor un 5 o un 10% de fondos que me gustan mucho, que han batido el índice y que creo que lo pueden batir a los siguientes 10-15 años y ya está. Pero arriesgo una pequeña parte. ¿No inviertes en empresas que reparten dividendos? No. ¿Por qué? Una buena pregunta. A ver, yo entiendo esa estrategia, pero a mí no me interesa por varios factores. Uno, va a empezar porque como tú, aquí viviendo en España, si vivieras en otro país todavía, pero en España, con las leyes tributarias que tenemos, tú recibes dividendos, pagas por ellos. Si las empresas son españolas, pues vas a pagar un 19% si recibes menos de 6.000 euros. Si recibes más, vas a pagar más. Pero como ya sean extranjeras, ya empezamos a entrar con la doble tributación, porque ya te retienen en origen y en destino. En destino te retiene España, pero en origen en otros países, pues te puede retener un 15 como Estados Unidos, o un 30 o más. Luego hay tratados de doble imposición que se te devuelve una parte, pero no se te devuelve todo. Tú al final acabas pagando un 25, un 30% de esos dividendos. Tú tienes un 10% de rentabilidad de dividendos de la empresa, pero te retienen un 30%, ya realmente tú estás recibiendo un 7%. Y a mí lo de pagar impuestos es una cosa que no me gusta nada. Y lo de pagar impuestos al final lo que hace es que tu dinero crezca más lentamente. En vez de yo recibir dividendos, yo prefiero que esos dividendos se reinviertan automáticamente. Por eso yo invierto en fondos indexados y ETFs que de acumulación reinvierte los dividendos, y de esa forma pues yo evito el pagar impuestos de momento. Ya los pagaré, de Hacienda no se libra a nadie, pero ya los pagaré cuando venda, y todo ese tiempo, que pueden ser 10, 20 o 30 años, pues ese dinero está creciendo sin que yo pague los impuestos. Esa sería una razón. Y la otra es que te consume mucho tiempo. O sea, para invertir en empresas de dividendos tú tienes que dedicarle mucho tiempo a analizar empresas. Yo en su momento, hace unos años, empecé eligiendo empresas y casi toda mi cartera de empresas, luego pivoté a la gestión pasiva poco a poco, podemos hablar de eso. Pero una de las razones fue que había que dedicarle mucho tiempo y es muy difícil batir al índice. Yo gastaba muchas horas y no fui capaz de batir al SP500. Pues ya no invierto ni en empresas que reparten dividendos ni en otro tipo de empresas. Tengo un par que me gustan mucho, las mantengo ahí, pero ya está. El 90%, el 85% lo tengo en gestión activa. Luego tengo un par de fondos y tengo un poco de Bitcoin, de lo que podemos hablar, porque al final yo me baso en los estudios y en las estadísticas, y a mí me gusta basarme en los datos, y lo que es más probable, que me va a ganar más dinero. Ya está. ¿Qué piensas de la cartera permanente? Que muchas veces cuando se habla de gestión pasiva es como la estrategia a seguir. Pues a ver, es como la estrategia a seguir. Es una cartera muy interesante en función del perfil de riesgo, ¿vale? Porque al final yo hablo mucho de SP500, de índices tecnológicos. Estoy hablando de índices que son de mucho riesgo. Estoy hablando para personas, al final yo estoy pensando en personas como yo, que invierten a 10 años, a 15 años, que no les importa ver su cartera caer un 30 o un 40%, no les importa. O sea, yo cuando digo no les importa, a todos nos fastidia. A mí el primero, que tu cartera caiga un 30% y que tú tienes 50.000 euros y luego tienes 35.000, o tienes 100.000 euros y tienes 70.000. A nadie le gusta ver caer su cartera, ¿vale? Y el que diga que no, el que diga que disfruta, miente o está loco. Una de dos.
Pero lo que sí que es cierto es que cuando vas pasando por caídas te vas acostumbrando. Al final te vas acostumbrando y ya vas entendiendo que forma parte del juego. Que si tú quieres ganar dinero invirtiendo, pues tienes que pasar por esas caídas. Yo tengo un perfil de riesgo muy alto. Yo invierto en sectores, invierto en renta variable, un poco en Bitcoin, como he dicho. Yo busco la máxima rentabilidad. Pero hay gente que no tiene un apetito por el riesgo tan alto como el mío. Y hay gente que a lo mejor no tiene un horizonte temporal a 10 o 15 años, que a lo mejor está buscando pues rentabilizar su dinero en 2 años, porque en 2 años se va a comprar un coche, va a traer una casa, los hijos se van a la universidad privada o se van a Estados Unidos a estudiar y tiene que pagarles, yo que sé, 20.000 euros, me lo invento, ¿vale? Cualquier tipo, pero tú no puedes, no todo el mundo puede dejar su dinero invertido 20 años, como estoy hablando yo, o incluso 10, no necesitas en 1, 2, 3, o incluso 4 o 5. Y en ese caso, la cartera permanente es una cartera muy buena, porque es una cartera que históricamente ha dado una rentabilidad muy buena. Creo que estamos hablando de un 6%, ¿vale? Un 6% anualizado, 5 o 6% en función de si es de Estados Unidos, si es de Europa, que ha dado un poco menos. Pues un 5 o 6% es una rentabilidad bastante buena, con una volatilidad muy baja. Estamos hablando de que la volatilidad de los últimos 30 años, cuando yo la analicé, la máxima caída que había tenido la cartera permanente de Estados Unidos era un 15%. Un 15% 30 años, estamos hablando desde el 95. El S&P 500 ha llegado a caer un 55% varias veces, en el 2000 y en el 2008. Entre 2000 y 2002 y entre 2007 y 2009 cayó más de un 50% dos veces. La cartera realmente un 15%. No lo mismo tener 100.000 euros y que te baje a 45.000, que poca gente es capaz de aguantar eso, ¿vale? Que tener 100.000 euros y que te baje a 85.000, que mucha gente es capaz de aguantar eso, desde el máximo al mínimo. Entonces la cartera permanente está diseñada para, personas que no quieren mucha volatilidad, que su perfil de riesgo es más bajo, y que no quieren soportar estas grandes caídas, incluso cuando hay problemas como el COVID, como la crisis financiera, cuando Trump la lía, no quieren, que lo digo mucho, pero es que como no acaba de pasar y probablemente vuelva a correr porque el hombre la lía muy a menudo, pues la gente que no quiere pasar por ese tipo de turbulencias, pues le viene muy bien la cartera permanente. Y si tú necesitas, aunque seas como yo, con un perfil de riesgo muy alto, si yo, por ejemplo, dentro de 2 años quisiera utilizar 100.000 euros para comprarme una casa, para hablar de una casa, ostras, pues no debería meter en renta variable, porque a lo mejor dentro de 2 años había una crisis de deuda, no voy a decir a Trump, una crisis de deuda, baja la bolsa un 40% y los 100.000 euros son 60.000 y no puedo dar la entrada de la casa. Para según qué escenario, la cartera permanente es muy buena porque te rentabilizas tu dinero con un riesgo muy bajo. Eso sí, conviene aclararlo. Estamos hablando de un 6%, la rentabilidad es más baja. La rentabilidad histórica del S&P 500 es un 10%, la cartera permanente es como un 6%. Entonces estamos diciendo que sí, rentabilizas tu dinero, pero a largo plazo vas a tener mucho menos beneficios que si inviertes en el S&P 500 o otras estrategias. ¿Piensas que es buen momento para invertir? Sí, siempre. Siempre en el momento que yo he vivido. A lo mejor si me hubiera tocado una burbuja del 2000 diría no, ahora mismo no. Pero sí, hoy es un momento para invertir. De hecho, siempre digo que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo es hoy. Pero es verdad que es algo contraproducente. Si hubiera una crisis no hubiera invertido, pero hubieras comprado a los precios más bajos. Eso es, claro, voy a matizar. Lo que pasa es que psicológicamente es muy difícil. Yo siempre lo comento aquí. Es decir, cuando tú comienzas a invertir y vives tu primera caída, duele. Es lo que tú dices, ¿no? Ves tu cartera de 100 a 75 o a 65 y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Lo estoy haciendo todo mal, tal, ¿no? Pero, a ver, a quien escuché en un podcast determinado que me dijo que invirtiera, se caga en continuación. Sí, ¿quién me envió ese email? Me dijo que se llamaba Gonzalo, ¿no? Pero realmente en la segunda dice, hostia, que ha caído, voy a promediar o voy a meter un poquito más, ¿no? Si estás en liquidez, ¿no? Pues dices, oye, voy a aprovechar esta caída. Es que lo suelo escuchar mucho, ¿no? La primera es, me cago en tu nación, y la segunda es, voy a aprovechar la caída. Entonces, como decías tú, en un momento de crisis, para comenzar es muy difícil, pero hay veces que la crisis, oye, que gusta. Sí, a ver, hay que curtirse, ¿vale? Es lo que estaba comentando antes, hay que curtirse y hay que acostumbrarse. Los seres humanos yo creo que nos acostumbramos a todo, pero hay que pasar por ello, ¿vale? Y al final, pues tú tienes que pasar por una crisis, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo empecé a invertir más en serio así en 2019 y luego en 2020 vino la crisis del COVID y eso no fue fácil ver cómo mi cartera caía un 35% en 6 semanas, eso fue una locura, pero bueno, lo pasé. Y una vez que ya pasé esa crisis, pues luego en 2022 me vino la bajada por la inflación y la subida de los tipos de interés, ya estaba más preparando. En 2025 han venido los aranceles. Al final va pasando la crisis y cada vez te vas acostumbrando más. Y efectivamente, una vez que ya aprendes que las crisis son momentos por los que tienes que pasar si tú quieres ganar dinero a largo plazo, te acostumbras un poco a ellas y te das cuenta que en realidad son oportunidades, porque no es lo mismo comprar el S&P 500 a 6.000 que comprarlo a 4.000. Estás comprándolo un 33% más barato. Y entonces, pues, al final empiezas a identificar estas caídas como oportunidades de compra, ¿sabes? Si tú estabas invirtiendo, el S&P 500 estaba en 6.000 o 6.500 puntos, si baja a 5.000 o a 4.000, pues está mucho más barato. Es el momento de
aprovecharlo. Y no solo eso, es que a mí me gustan mucho los datos. Yo al final las cosas las hago con mucha lógica. Cuando tú analizas la historia del S&P 500 y de cualquier otro índice, pero el S&P 500 es el que tiene más historia, algo en los últimos 100 años, las mayores subidas siempre, sin excepción, han ocurrido después de una gran bajada. Estamos hablando que en la crisis financiera de 2007, octubre de 2007 a marzo de 2009 creo que fue, el punto mínimo, máximo mínimo, bajó un 55%. Pues desde marzo de 2009 en un año subió luego como un 60%. Subió en un año un 60%. Claro, las mayores subidas ocurren siempre después de una gran bajada. Después del COVID, esta bajada del 35% en marzo de 2022, el 23 de marzo de 2020, perdón, el 23 de marzo de 2020, no me olvido ese día, tocamos un mínimo, el S&P 500 tocó un mínimo de 2.200 puntos, el siguiente año y 9 meses subió de los 2.200 a 4.800, o sea, más que duplicó. Fue una subida increíble, por supuesto superamos los máximos anteriores y se subió más, o sea, una subida de 120% en menos de 2 años. Una gran subida después de una gran bajada. 2022 hubo una gran bajada por la inflación, 2023 una gran subida. Ahora con la crisis de Trump durante unos meses y medio ha bajado como un 30%, un 25%, después ha habido una gran subida, estamos en máximos históricos. Siempre hago la historia, después de una gran bajada y una gran subida. Entonces, pues una vez que aceptas que esas bajadas ocurren y te acostumbras a ellas, lo que tienes que hacer cuando ocurren es invertir. Efectivamente, si tienes algo de liquidez, pues lanzarse al mercado y esperar un poco porque vas a tener recompensa. ¿Piensas que estamos ante un momento recesivo o que viene una crisis cercana? Recientemente salió una noticia en el que Michael Burry se había puesto en corto. Parece ser que hay ya ciertos indicadores que comienzan a decir que va a tener que pincharse la burbuja. ¿Qué es lo que piensas? A ver, es una pregunta compleja, ¿vale? Y es verdad que no seré yo el que quiera contradecir a Michael Burry, que después de lo que hizo con la crisis financiera y lo que pudo ver con la crisis de las hipotecas, la verdad que yo tengo mi máxima admiración y respeto por lo que hizo y por toda la pasta que ganó con ese genial movimiento. Dicho esto, a ver, he de reconocer que ahora mismo las valoraciones están, he dicho, los mercados están en máximos, el S&P 500, el MSCI World, en Europa también, todos los mercados internacionales están en máximos. Si nos tenemos en Estados Unidos, por los múltiplos a los que cotizamos de PER, ¿vale? De precios sobre beneficios, pues creo que estamos, a últimas que lo mire, creo que es un 30-31. La media de los últimos 30 años es como un 24, la media de los últimos 100 creo que es como un 18-19. Estamos muy por encima de las cotizaciones habituales. Eso podría indicar que efectivamente pues a lo mejor puede venir una corrección o una bajada. Sí que es verdad que los últimos 30 años, como ya te he dicho, los múltiplos son más altos. Tenemos una media de un 24-25, entonces pues sí, yo creo que estamos ahora un poco caros. Pero yo no sé si va a venir una crisis o no. Al final ya hemos tenido un principio de aviso con lo de los aranceles, pero eso ha sido más por una crisis económica, no basada en datos económicos, sino un poco pues basado en todo lo que iba a generar el terremoto de los nuevos aranceles, que al final más o menos se ha suavizado porque aplicó unos aranceles mucho más bajos, así que de momento eso no va a generar grandes turbulencias. Pero sí que es cierto que la economía podría entrar en algún tipo de recesión. Yo creo que si entra tampoco va a ser una recesión muy grande y tampoco creo que vaya a haber una gran bajada. Y si me preguntas a mí, yo no creo que haya una burbuja. Sí que creo que los mercados de Estados Unidos, el S&P 500, por ejemplo, está caro. Acabo de dar un indicador en el que está por encima de la media histórica, pero no creo que por eso haya que dejar de invertir. Ahora mismo está un poco caro, pero que intentar anticiparse a recesiones es lo peor que puedes hacer. De hecho, de nuevo, voy a citar estudios. A mí me gusta mucho basarme en estudios. Hay muchos estudios que han analizado el comportamiento de los inversores que se dedican a, que ahora está un poco caro, voy a vender y voy a esperar a que baje. Cuando baje, vuelvo a invertir. Lo típico, pues vender cuando está más alto y comprar cuando está más bajo. Lo que se conoce como market timing. Pues hay estudios, gestoras que han analizado esto, además muchos estudios distintos, y todos concluyen que los inversores que hacen eso obtienen como un 20% menos de rentabilidad, ¿vale? O sea que si normalmente obtendrían un 10, pues obtienen un 8%. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho y siempre la menciono si puedo, que es que una gestora analizó las rentabilidades que obtenían los inversores que una vez que se habían muerto, pero que todavía los familiares pues no habían recogido las carteras, ¿vale? Entonces, pues claro, ahí pasaban a lo mejor unos meses, un par de años, hasta que los familiares podían sacar las carteras. Y comparado las carteras de las personas que habían fallecido con las que estaban vivas y podían operar. Los que habían fallecido, obviamente, no podían operar, dejaban su dinero ahí y ya está. Y vieron que los que habían fallecido tenían una rentabilidad bastante superior, porque claro, cuando venía una crisis, pues ellos no vendían, no podían, habían fallecido, el dinero se quedaba ahí. Eso ya es otra muestra de que cuando tú te puedas aquí a intentar adivinar que cuándo va a bajar y cuándo no, lo más probable es que acabes obteniendo una peor rentabilidad. Esto no quiere decir que, hombre, si hay una gran burbuja, pues lo más sensato es salirse y esperar un poco. Pero yo ahora mismo no veo que estemos en una gran burbuja, como por ejemplo tuvimos en .com, que hay en el año 2000,
Y yo personalmente, pues si me preguntas a mí, pues yo actúo con lo que hablo y yo tengo todo mi dinero invertido, ¿vale? O sea que eso ya creo que habla de que si yo creo que es buena idea esperar o no. Yo siempre que ahora mismo recibo dinero, lo invierto, no espero. Es decir, no tienes ningún dinero en liquidez. No, mi estrategia al final, hay gente que me pregunta, oye, pero no tienes liquidez para esperar para cuando haya una oportunidad. Pues no, ¿vale? Yo respeto a la persona que tenga estrategia, pero a mí los estudios me dicen, como acabo de decir, que lo de esperar a que venga una bajada para invertir no es una buena idea, estás teniendo un coste de oportunidades. Si tú piensas en índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100 o incluso mejores que los hay, que suben un 10 o un 15% anualizado, pues estos índices, su tendencia histórica es alcista. Entonces, si tú estás esperando que haya una bajada, pues vale, puedes esperar y puede que venga dentro de 3 meses y inviertas un 30% más barato, o puede que venga dentro de 5 años y esa bajada, cuando baje el punto mínimo al que baje sea superior al que está hoy, ¿sabes? Entonces te has quedado 3 años esperando y para al final invertir más caro todavía de lo que estaba hoy. Así que yo personalmente, al final, basándome en las estadísticas de los estudios, pues no, yo invierto a largo plazo. Si viene una caída, pues bueno, si tengo algo de liquidez o roto alguna posición hacia sectores que me parezca que tengan más oportunidades, pero no, yo todo mi dinero lo tengo invertido y al final así es como creo que voy a maximizar la rentabilidad. ¿Cuál es el lado oscuro de la gestión pasiva? Pues siempre que lo pregunten nunca me lo contestan. El lado oscuro tiene varias desventajas. Para empezar, yo la peor que le veo es el aburrimiento. Vamos a ver, la gestión pasiva es como todo. O sea, si tú inviertes en el S&P 500, pues te puede parecer un poco aburrido. Al final depende del tipo de persona, ¿vale? Hay gente que sí que directamente, pues no quiere complicaciones, invierte un poco y se dedica a sus cosas, ¿vale? Y ya está. Pero hay otra gente que sí que busca un poco de entretenimiento. Entonces, claro, le dices, tú hace una orden periódica de 500 euros, 1.000 euros al mes a un fondo indexado del S&P 500 y olvídate. ¿Vale? Ahí en MyInvestor o donde sea y olvídate. Entonces dices, joder, pero eso es un aburrimiento, ¿no? Yo quiero emoción, quiero hacer algo. Entonces, ese es el lado oscuro. La gente que no quiere complicaciones, perfecto. Pero la gente que quiere un poco de emoción, pues ahí se aburre un poco con la gestión pasiva y dice, esto es muy fácil, tal es un aburrimiento, voy a intentar invertir en empresas para batir al inicio, voy a intentar elegir fondos. Entonces, en intentar estas cosas es donde por aburrimiento te lanzas a otras estrategias que son más arriesgadas y al final acabas teniendo peor rentabilidad, por lo que he comentado, porque los estudios dicen que solo el 7% de los fondos a largo plazo baten al índice y fondos del S&P 500, si hablamos de otros índices con más rentabilidad, ni el 1% lo batería. Pero vamos, el lado oscuro, el problema que yo veo es el aburrimiento. ¿Cómo contrarrestar eso? Una cosilla que yo veo que es una buena idea. Pues mira, si tú, lo que hago yo, por ejemplo, tú pones un 85-90% de gestión pasiva y luego utilizas un 5 o un 10% para jugar, para elegir una empresa o un par de empresas, las top 7, si te la quieres jugar a que yo no voy a tener razón y dentro de 20 años van a seguir siendo las top 7 a la misma de hoy, o un par de fondos de gestión activa que se han puesto de moda, que a ti te gusta por la filosofía de inversión, o porque son value, porque son growth, porque son de dividendos, lo que sea. O pones un poco en Bitcoin, pones un poco en lo que te dé la gana. Entonces, al final, estamos hablando de un 10% de tu portfolio, de tu cartera, es una cantidad pequeña. Si al final ocurre, lo más probable que es que no batas a índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100, pues no pasa tampoco nada porque es una parte muy pequeña. Pues el impacto que tiene en tu rentabilidad total no es muy grande. Si en cambio tú pones un 50% de tu cartera en gestión pasiva y obtienes una rentabilidad mucho peor que el índice, pues los beneficios que obtienes son mucho menos, ¿vale? Uno de los argumentos que me suelen dar cuando se habla de gestión pasiva o de inversión en dividendos es que los que ya cuando van a alcanzar esa jubilación, por llamarlo de algún modo, con la gestión pasiva, a la hora de retirar ese dinero como que no lo suelen hacer. Es decir, como que eso es una bolsa que va engrosando, lo que has dicho antes, te mueres y se la quedan tus herederos. Sin embargo, en la inversión por dividendos sí que vas percibiendo esas rentas y las vas utilizando para tu día a día. No es así, evidentemente, cuando tienes una cartera ya grande que te permita pues jubilarte o vivir de ello. ¿Qué piensas al respecto? A ver, tienen parte de razón, ¿eh? Las personas que tienen eso, además, que dicen eso, además yo lo he escuchado y entiendo el punto de vista porque al final tú con los dividendos, tú no tienes que hacer nada, tú ya estás recibiendo los dividendos, ¿vale? Entonces lo recibes y tú puedes decir que venga, el dinero que yo recibo de dividendos, imagínate, vamos a poner lo mismo, tienes 100.000 euros, un 10% de rentabilidad, que me parece bastante alto, pero venga, ejemplo sencillo, recibes 10.000 euros, te acostumbras a recibir 10.000 euros al año y te lo vas gastando, tu cartera es más, pues 20.000 o lo que sea, ya puedes vivir de eso. Cuando tú inviertes en fondos indexados o en ETF, ¿vale? Tú metes gestión pasiva a largo plazo, es verdad que lo que digo yo reinvierto todo, entonces no estás recibiendo dinero, ahí tienes 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón, lo que sea, pero no estás recibiendo dinero y como cuando llega el momento puedes decir, pero yo no quiero sacar dinero porque quiero que siga creciendo. A ver, ahí está el fallo, ¿vale? O sea, el fallo está en que tú tienes que concienciarte de que cuando llega el punto en el que quieras empezar a vivir de tus inversiones o simplemente pues trabajar menos horas porque te quieras pillar una reducción de jornada o te quieras ir un año sabático, lo que sea, lo que quieras hacer o directamente jubilarte, pues en ese caso tienes que concienciarte de que vas a empezar a leer mordiditos, ¿vale?
mordisquitos, ¿vale? Bocaditos a tu patrimonio. Si tienes, yo qué sé, pues 500.000 euros, pues vas a ir sacando, yo qué sé, pues 30.000 euros todos los años. Vas a ir sacando 30.000 euros todos los años, o 40.000 o 50.000, lo que quieras sacar en función del dinero que tengas y tu estrategia de inversión y los años que quieras. Y ya te tienes que mentalizar de eso. Entonces, mentalizar que es probable que a lo mejor eso no crezca o no crezca tanto como podría, porque tú ya le estás sacando dinero. ¿Vale? ¿Verdad que con los dividendos esa transición mental no la tienes que hacer porque ya lo estás recibiendo? Entonces, con la gestión pasiva te has tirado muchos años invirtiendo para que eso crezca, y llega un punto en el que dices, oye, no, vale, sí que siga creciendo, pero yo voy a sacar dinero porque quiero disfrutar del dinero. O sea, que ahí sí que es verdad que tras muchos años de hacer lo mismo, pues tienes que tener ese cambio mental de decir, oye, venga, ahora voy a sacar dinero, pero ya está. O sea, simplemente es tener ese cambio de mentalidad y empezar a sacar lo que necesites, y el resto dejarlo invertido para que siga creciendo. ¿Y qué piensas de la famosa regla del 4% una vez que has alcanzado, como yo te digo, ¿no?, esa cantidad o esa cifra que tú tienes como objetivo? La famosa regla del 4% para vivir de tu gestión pasiva. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado, o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. A ver, me parece una regla, al final se ha popularizado mucho porque es una regla muy sencilla y porque funciona bastante bien. Si, por ejemplo, asumimos que una estrategia de inversión te va a dar un 7 o un 8%, pues tú, anualizado a lo largo de los años, si tú sacas un 4% y estás obteniendo un 7 o un 8, pues ya estás obteniendo más, y a lo mejor unos años la bolsa baja y tú solo has sacado un 4 y otros años subes, y al final tú puedes ir sacando un 4% y ese dinero nunca se va a reducir. Tú vas sacando un 4%, pues se supone que tú lo tienes medianamente invertido en MSCI World S&P 500, pues tus 500.000 euros dentro de 20 años, cuando te mueras y llega a tus herederos, ese dinero no se te va a haber acabado y tú puedes vivir hasta los 85 o 100 sin que se te acabe el dinero. Me parece una buena regla desde ese punto de vista, pero al final depende un poco del tipo de estrategia que tú tengas. Es que hoy en día al final se crean reglas que funcionan un poco para todo el mundo y que sean fáciles de recordar. Un 4% es muy fácil de recordar, todo el mundo habla de esa regla, y al final lo que tienes que hacer es sacar un porcentaje de tu cartera que sea inferior a la rentabilidad que tú esperas obtener. Si, por ejemplo, tú inviertes en el S&P 500, pues bueno, pues a lo mejor no puedes sacar un poco más de un 4, puedes sacar un 6% o incluso un 7% si tú esperas que te dé un 10%. Si inviertes en sectores tecnológicos que a lo mejor tú esperas que te den un 12, un 15%, a lo mejor puedes sacar un 10%, ya es más arriesgado. Ya estamos subiendo el nivel de riesgo. Entonces, al final, el 4% es una regla bastante sencilla de recordar y que funciona bien en muchos índices en los que inviertas y con un nivel de riesgo bastante bajo. O sea, te aseguras que es muy probable que pasen los años y tu dinero no se reduzca, porque si tú te pones a sacar un 20% y tú tienes un 10%, pues cada año vas obteniendo menos, incluso con una gran bajada puede ocurrir que te acabes quedando sin nada, y pues lo que no quieres es, después de muchos años trabajando y ahorrando, que al final te acabes quedando sin nada. Entonces ahí tienes que ser un poco conservador, o al menos saber el dinero que estás sacando y la rentabilidad que esperas obtener. Yo le veo ahí un problema, y en esa regla del 4% es lo que se suele decir. Yo no estoy aquí diciendo nada nuevo, pero como te pilló un momento recesivo o un momento de caída en el que tú sacas 4%, tu cartera cae, al siguiente año vuelves a sacar otro 4% y tu cartera sigue cayendo, y al siguiente saca un 4% y tu cartera sigue cayendo, te estás perdiendo ya el 4% que estás retirando más las caídas. Luego, sí, remontar eso es complicado. Es verdad que es complicado. Pero está preparada, esa regla está preparada para pasar por grandes caídas. De hecho, tú puedes hacer simulaciones, como yo las he hecho, incluso de los peores periodos que hay, como el S&P 500, entre el 2000 y el 2009, con la crisis de la burbuja.com y la crisis financiera. Hubo dos grandes crisis. Tú puedes hacer simulaciones de la rentabilidad que ha tenido esos años, y pues tú te lo vas sacando un 4, un 5, un 10% a tu patrimonio, y vas viendo lo que habría ocurrido. Y es cierto que es verdad que bueno, que tú puedes ir sacando un 4%, incluso porque, a ver, incluso en esa época pues hubo 3 años ahí de caídas, pero luego entre el 2003 y el 2007 subió mucho. Pues durante esos años de subida, al final, aunque el mercado haya bajado un 50%, ya has sacado un 12%, luego hay una gran subida
y recuperas. Y a lo mejor no vas a llegar a todo el dinero que tenías antes, porque ya has ido sacando, pero al menos si solo vas sacando un 4%, te aseguras que puedes remontar a un valor muy similar al que tenías antes y al final el dinero no se te va a acabar. Al final la regla del 4% yo la veo bastante conservadora, incluso aunque haya bajadas, pues puedes navegarlas, pero si por ejemplo tú te dedicas a sacar un 8 o un 10%, si te viene una bajada grande durante unos años, pues es probable que no la puedas luego solucionar, o sí que al final vuelvas pero tengas poco dinero y a lo mejor a los 10 años pues ya te acaba acabando. Por eso el 4% yo la veo bastante conservadora, y alguien que aplique eso, no sé, y que invierta medianamente bien, claro, si inviertes en el IBEX 35 pues es probable que se te acabe, pero si tú inviertes en índices como el S&P 500 y el MSCI World, no se te debería acabar en 20 o 30 años. ¿Qué piensas del oro? ¿Qué pienso del oro? Pues mira, me parece un activo muy interesante, ¿vale? Me parece un activo muy interesante, pero de nuevo depende para qué lo quieras utilizar. Hemos hablado antes de la cartera permanente, no hemos dicho lo que está compuesto, pero un 25% de la cartera permanente es oro. La gran propiedad del oro que tiene es que no está correlacionada, está descorrelacionada con la renta variable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el S&P 500 sube, el oro no tiene por qué subir, y cuando el S&P 500 baja en una gran crisis, un 30 o 40%, el oro no tiene por qué bajar, ¿vale? De hecho, se ha visto este año, se ha visto en las últimas crisis, que el oro cuando el S&P 500 ha bajado, pues ha mantenido, incluso ha crecido. Claro, cuando viene una crisis, si tú imagínate que tienes un 50% en oro, un 50% de S&P 500, imagínate que tienes, yo qué sé, 100.000 euros. Viene una crisis, baja un 50% del S&P 500, pero el oro lo que hace es subir un 20%. Pues si tú solo tienes invertido en S&P 500 de 100.000 euros, te quedarías en 50.000. Pero si lo tienes 50% en S&P 500 y 50% en oro, pues ya de 100.000 euros no bajarías a 50.000, ¿vale? Tendría que calcularlo, pero creo que te quedarían algo así como 80.000 euros o algo así, ¿vale? Los 50.000 serían 25.000, los otros 50.000 serían como 60.000, 85.000 euros. Cambia de que tu cartera de 100.000 baja a 50.000 a 100.000 a 85.000, ¿vale? Entonces lo que hace el oro es reducir mucho la volatilidad, te reduce mucho el riesgo. Entonces, de nuevo, los inversores que no tienen un plazo de inversión tan largo, no invierten a 10 años, sino a lo mejor a 5 o a 3 o a 2, quieren reducir su volatilidad, meten un poco de oro. Los inversores que no duermen tranquilos por la noche cuando Trump la lía y cuando la cartera baja un 30%, pues esos que inviertan en oro. La desventaja del oro, pues muy parecida a la de la cartera permanente. Sí, reduce la volatilidad, pero claramente tenía una rentabilidad baja. Es verdad que en los últimos años está que se sale, es que lleva unos años el oro teniendo una rentabilidad abativa del S&P 500, pero eso no es la norma. En esta vida lo que hay que mirar no solo los últimos 2 años, sino los últimos 50. Y a los 50 años, pues el oro ha obtenido como un 6,5% anualizado, que es una rentabilidad muy buena, pero no es un 10% del S&P 500. Entonces, pues tienes que tener en cuenta que inviertes una parte de tu cartera en oro, muy bien, se ha puesto de moda y me parece bien para reducir el riesgo. Todo lo que se ha reducido el riesgo a mí me parece bien, pero ten en cuenta que a largo plazo va a tener un poco menos de rentabilidad. Yo por eso no invierto en oro. Antes hablamos mucho de la volatilidad, ¿no? Y de las caídas en bolsa. Y para mí uno de los ejemplos estrella es Bitcoin, ¿no? Es decir, si tienes algo de Bitcoin y sobrevives a la caída, yo creo que ya el resto es un paseo, ¿no? Entonces, ¿inviertes en Bitcoin? Has dicho que sí. ¿Por qué? Y si recomiendas seguir invirtiendo o ya ha llegado a su máximo precio. A ver, yo he de reconocer que no soy un experto en Bitcoin, estoy aprendiendo, ¿vale? Que cuanto más aprendo, más me gusta. Yo invierto en Bitcoin, pero tengo una pequeña parte del portfolio, creo que en mi cartera tengo un 2%, y mi idea es llegar a tener como un 5% de Bitcoin. ¿Por qué? Pues mira, Bitcoin me parece un activo muy interesante, tiene unas propiedades únicas, podríamos decirlo. Sobre todo, pues te permite lo que es mantener tu dinero. O sea, yo con las acciones, pues invierto en acciones, pero las acciones no las tengo yo en mi propiedad, ¿vale? Las tienen los bancos de inversión, las tienen las plataformas de inversión, los bancos custodios, las tienen ahí. Cuando quiero puedo dar la orden y se venden, llega a mi cuenta del banco, tarda unos días. No lo tengo yo. Con Bitcoin tú lo puedes tener tú en tu monedero frío, lo tienes ahí y tú envías un Bitcoin o envías dinero a través de Bitcoin, en el momento instantáneamente ya está. Eso es una propiedad muy muy interesante que te hace que tú puedas disponer de tu patrimonio y además sea privado, que tengas tú y nadie más sepa si tú tienes eso o no, aunque hoy en día cada vez Hacienda sabe más, pero bueno, al final tiene un grado de privacidad que no tiene el resto de activos. Y una característica que me parece muy interesante y muy importante para entender su precio y por qué yo creo que sigue siendo interesante invertir en Bitcoin es la oferta. El número de Bitcoins que hay creados ya, pues creo que es el 94% del 100%. O sea, prácticamente se han creado todos los Bitcoins que se van a crear en la historia. Su oferta ya mucho más no va a crecer, solo quedan por crearse un 6%, mientras que ya sabemos todos que el dinero fiat, los euros, los dólares, pues no paran de imprimirse. Cada año hay más dólares, la masa monetaria de dólares y de euros cada vez es mayor. Entonces, pues ante unas monedas que su oferta cada vez es más abundante y eso lo que hace es reducir su valor, tenemos un activo que es Bitcoin, que su oferta no es cada vez más abundante, su oferta está limitada, es escasa y de hecho no va a prácticamente aumentar.
Y eso hace que mientras si la demanda se mantiene o sube, que de hecho está subiendo, pues al final si la oferta se mantiene y la demanda sube, pues el precio sube. La oferta de Bitcoin no puede aumentar y si al final las personas cada vez lo adoptan más, hay mayor adopción, pues su precio puede seguir subiendo y yo creo que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues mira, al final hay que ver un poco los movimientos, pero es que o sea, cosas importantes que han ocurrido en el último año, los últimos 2 años son la creación de ETFs que replican Bitcoin, que las grandes gestoras, que si BlackRock, iShares, se han lanzado a crear ETFs, Fidelity, muchos, y estos ETFs no paran de recibir dinero. Hay muchísimos inversores tradicionales que están invirtiendo en ETFs de Bitcoin. Es una señal ya que los actores fundamentales del sistema financiero están adoptando Bitcoin. Ya no es solo una cosa de 3 o 4 frikis, no, es que estamos hablando ya de BlackRock, iShares, estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos está creando una reserva de Bitcoin, estamos hablando de que personalidades y agencias, instituciones muy importantes del mundo financiero están incorporando Bitcoin a su cartera de activos. Yo no soy de los que dicen que Bitcoin va a reemplazar el dinero, no creo que eso pueda ocurrir, pero sí que creo que va a jugar un papel importante en el mundo de los activos, como lo lleva jugando el oro y como lo sigue jugando. Y creo que es interesante tener una parte de tu portfolio en Bitcoin por lo que puede llegar a representar y a valer en el futuro. Hablando del dinero fiat, estabas comentando, bueno, el tema que no va a poder sustituir Bitcoin al dinero, pero hay algo que me llama la atención y entiendo que es decir, la inversión que tú realizas en el S&P la haces en dólares, ¿no? Bueno, o sea, la hago en dólares. Yo invierto en euros, efectivamente mis euros se transforman en dólares para comprar las acciones, sí. ¿Cómo palias a futuro ese cambio de divisa? Vale, es una buena pregunta, porque al final es verdad que yo estoy hablando del S&P 500, su rentabilidad histórica el 10%, pero claro, estamos hablando de rentabilidades en dólares. Claro, la rentabilidad que yo tengo en euros, yo vivo en euros, pero invierto en empresas de Estados Unidos que se invierte en dólares. Entonces la rentabilidad que yo tengo es lo que obtiene el S&P 500 más la variación del euro-dólar. Si el dólar sube, si el dólar se aprecia frente al euro, pues mi rentabilidad es mayor. Si el dólar baja frente al euro, como ha ocurrido en los últimos meses, de nuevo, no quiero decirlo, que es el nombre más mencionado por el bueno de Trump, que la verdad que eso sí que ha generado, eso sí que es de las cosas que menos me ha gustado, porque todas sus acciones han generado una reducción de la confianza en el dólar, y eso que ha hecho, pues claro, la gente cada vez quiere invertir menos en renta fija de Estados Unidos, quiere menos dólares, se está vendiendo los dólares, hay menos demanda de dólares, y al haber menos demanda de dólares, pues lo que ocurre es que el dólar baja, y el dólar ha bajado frente al euro este año, pues creo que es un 13, un 14%, que es mucho. Y claro, pues si tú inviertes en dólares, pues tu inversión en dólares baja un 13%. Entonces mis inversiones en Estados Unidos han bajado un 13% porque yo las mido en euros, no las mido en dólares porque yo vivo en euros. ¿Cómo palio eso? Pues poca solución hay. A ver, sí que hay una solución, pero yo no la adopto porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Tú puedes invertir en índices con cobertura de divisa. ¿Qué implica eso? Yo he dicho que tú inviertes en el S&P 500 en dólares y tienes la rentabilidad del S&P 500 más la variación dólar-euro. Pero tú puedes invertir en el S&P 500 cubriendo la divisa. Tú, desde España, inviertes en el S&P 500 y tú solo, la rentabilidad que tú obtengas solo sea la del S&P 500. Si, aunque el dólar baje un 50%, tú obtengas solo esa rentabilidad. ¿Eso puede hacer? Entonces, pues me dirías, soy Gonzalo, ¿y por qué no lo haces? Mira, pues porque tiene una desventaja, ¿vale? Tiene una desventaja que para que las gestoras puedan cubrir este riesgo de divisa, ¿vale? Pues lo que hacen es incurrir en unos mecanismos de prestar divisas y tal, que son bastante complejos, no lo vamos a explicar aquí, pero lo que sí que ocurre es que para llevar a cabo sus procesos, esos mecanismos, incurren unos costes. Y estos costes, ¿vale? Ha habido algunos estudios que los han medido algo de 10-20 años y suelen estar cercanos, obviamente cada caso es diferente, pero están cercanos a un 1% anual. Durante 10 años, pues estamos hablando de un 1% anualizado año a año. Si tú piensas que el S&P 500 te da un 10%, pues está renunciando a un 1% de esa rentabilidad, que ya estamos hablando que sería 1 de 10, es un 10%, un 10% de la rentabilidad y un 10% año a año, y eso también se va comprendiendo con el efecto de interés compuesto, pues es un impacto muy grande. Entonces yo personalmente, pues si inviertes a 1 o 2 años y te quieres quitar ese riesgo, perfecto, porque un 1%, 2% es poco en comparación con quitarte el riesgo del efecto de divisa. De hecho, este año ha bajado un 14%, así que te habría merecido la pena. Nadie lo sabía, claro, que eso iba a ocurrir, obviamente, ¿sabes? A todo lo pasado, todo son manolete. Pero si tú vas a largo plazo, a 15 o 20 años, ese 1% puede componer y llegar a representarte pues un 30% de rentabilidad. Y un 30% es mucho, es un impacto muy, muy grande y a mí no me merece la pena. Entonces yo, como voy a largo plazo, yo no invierto en fondos con cobertura de divisa. Además, fondos ETF, vamos, además que hay muy pocos ETFs y fondos que cubran la divisa solo sobre índices importantes, ¿vale? El S&P 500 no me es igual, cuando te vas a índices ya de inteligencia artificial, de semiconductores, de Big Data, te vas a sectores específicos, hay muy pocos ETFs, no hay fondos indexados para empezar que imitan esos índices, por eso invierto con ETFs, hay pocos ETFs y ninguno cubre la divisa. Entonces ya es muy difícil cubrir la divisa, y entre que es difícil, si tú cubres la divisa no vas a poder invertir en muchos mercados y que luego tienes la desventaja del coste, yo prefiero no hacerla.
¿Cómo tienes, ya por finalizar el tema de ETF, de inversión y demás, y entrar luego en un poco de educación financiera? ¿Cómo tienes distribuida tu cartera? Es decir, tienes, porque creo que has dicho un 2% en Bitcoin, el 98% lo tienes al SP, ¿no? No. ¿Qué parte tienes en SP, en semiconductores, en Big Data, en ETF que me estabas comentando? Pues mira, ahora mismo tengo como creo que es un 20% en el SP500, tengo un 20% del SP500, un 15% en el SP500, creo que es un 20-25% en el Nasdaq 100. Luego tengo un poco más en sectores que me gustan mucho, semiconductores, inteligencia artificial, Big Data, videojuegos. Creo que he metido este año también un 14%, me gusta mucho. Al final, en sectores tecnológicos tengo como un 75%, y luego le meto el SP un 70% sectores tecnológicos, todos estos sectores que he dicho, y ya tengo un 70% de sectores tecnológicos, 15% del SP500, llego al 85%, ya tengo un par de fondos de gestión activa, alguna empresilla y Bitcoin, ¿vale? Pero el grueso se va a gestión pasiva con un 85-88% y sobre todo tecnología y un poco de SP500, básicamente. ¿Y la rentabilidad media que llevas? A ver, la rentabilidad media es difícil de medir, pero vamos, desde que... O sea, al final depende, yo te puedo dar aquí un número, pero depende del número de años. O sea, la rentabilidad total que tengo creo que está en torno al 100, es un 150% total, obviamente, que nadie se me asuste. Yo lo llevo midiendo desde 2019, nos estamos hablando que serían 6 años y medio, ¿no? Lo tendría que mirar, pero no sé si eso equivaldría a un 15, un 17% anualizado, lo tendría que mirar, porque no lo he calculado. Sé que la rentabilidad del dólar está ahí, a lo mejor ponte un 15%, yo creo que es un poco más anualizado. Está muy bien, pero hay que tener en cuenta que han sido años muy buenos. O sea, hemos pasado por varias crisis, pero también se han recuperado muy rápido, ha habido muchas subidas, entonces pues creo que al final estoy cerca a la rentabilidad que ha tenido el SP500, un poco por encima, porque la tecnología lo está haciendo un poco por encima. Que tiene bastante riesgo, ¿no? A la hora de tener tanto ETF relacionado con la tecnología, ¿no? Sí, claro, asumo mucho riesgo. De hecho, mi mujer me dice que estoy loco, pero claro, ya poco a poco se va acostumbrando y ya, ¿qué vamos a hacer? Como te he dicho, el ser humano se acostumbra a todo. Al principio pues me quería dejar y ya pues se acostumbraba a eso y ya está. Pero sí, yo asumo un riesgo muy alto. Al final, a ver, en esto de la inversión yo asumo un riesgo muy alto porque es dinero, que no voy a necesitar dentro de poco. Tengo unas buenas fuentes de ingresos que me cubren mis gastos y tengo mi fondo de emergencias ahí para unos meses. Tengo unos buenos ingresos que están ahí más o menos estables y que sé que van a seguir viniendo, entonces pues yo el dinero de eso no lo voy a necesitar y yo invierto buscando la máxima rentabilidad. Y como te digo, hasta ahora, joder, pues estamos hablando que en 6 años y medio, casi 7 años, un 150% de rentabilidad, que es multiplicar por 2,5, pues no está nada mal. Está bien. Mal. Además has comentado, mira, justo para hilar con la educación financiera, has comentado el tema del fondo de emergencia. El fondo de emergencia normalmente no voy a entrar en cuántos meses son, ¿no? Pero ¿dónde lo tienes? Es decir, ¿no lo tienes invertido evidentemente, no? ¿O lo tienes en un monetario? ¿Cómo lo tienes ahora mismo? Pues mira, al final depende de un poco de tus objetivos y de cómo de grande sea tu fondo de emergencia. Yo al final tengo unos 3-4 meses, de nuevo, es que mi nivel de riesgo es muy alto, entonces yo tengo ahí 8.000, 10.000 euros en la cuenta del banco y ya está. De verdad que si ya nos vamos al fondo de emergencia de 30.000, 40.000, 50.000, pues conviene invertirlos porque así le sacas un 2, un 3%, un 4% de rentabilidad. Pero yo al final pues tengo mis 3-4 meses de gasto y para tener 8.000, 10.000 euros pues los tengo en el banco y ya está, porque así me siento más cómodo. Si estuviéramos hablando de mucho más dinero, pues sí que yo creo que es una buena idea invertirlo en fondos monetarios, en cuentas en depósitos, en cuentas remuneradas que te pueden dar pues entre ahora mismo un 2%, y hay fondos así de renta fija a corto plazo que ahora que algunos hablamos en la empresa que te pueden dar un 4%. Pero mira, si al final pensamos que yo tengo, tengo 10.000 euros, pues claro, no me voy a quedar en el banco con cero, ¿no? Imagínate que digo, venga, voy a dejarme sobre el banco 5.000 euros, que ya me parecía poco, y he invertido otros 5.000. Por otros 5.000 en un fondo monetario que me dé un 4%, es que 5.550, estamos hablando de 200 euros al año. Por 200 euros al año, por la complicación por ir muy justo el dinero del banco, a mí no merece la pena. Claro, estamos hablando de 200 euros, para mi patrimonio es poco y no me gustan esas complicaciones. Si estuviéramos hablando de 1.000 o 2.000 euros, porque tu patrimonio, porque tienes mucho más fondo de emergencia, pues sí que merecería la pena. Hombre, yo creo que al final en una cuenta remunerada tampoco es... Ahora mismo que te están... Porque claro, es que es muy típico el decir, no, el colchón es la cuenta remunerada. Pero claro, eso ahora que está dando buenos tipos. Hace 3 años una cuenta remunerada era un 0%, 0,1. ¿Qué coño haces tú con un 0,1? Totalmente, sí. Además han bajado, porque ya las cuentas remuneradas, por ejemplo, en MyInvestor, que hace nada te dan un 2,5, hace 1 año y medio, 2 años, ya como han bajado los tipos de interés del Banco Central de Europa, ahora creo que los días que lo miré te dan un 0,75%, que ya es bastante poquito. Hay algunas cuentas que no son cuentas remuneradas, pero bueno, el efectivo Trade Republic,
Trade Republic, el broker alemán, pues el efectivo te remunera un 2%, que está bastante bien. Pero te digo que ya es un 2%. Yo cuando hablo de un 4% ya es por meterlo en un fondo de renta fija a corto plazo, tal, que hay un fondo muy bueno que te da más o menos un 3-4%, yo creo que en los próximos años. En MyInvestor, su riesgo muy bajo, lo puedo rescatar en cualquier momento, pero es que eso, ya pues me tengo que meter en ese lío de invertir en el fondo y no tengo el dinero en la cuenta y por 5.000 euros, o sea, por 200, 150, 200 euros al año, pues yo estoy más tranquilo teniendo el dinero en la cuenta y ya está. Y si tengo que afrontar un gasto grande, pues lo afronto si tener que ponerme a vender inversiones y todo ese tipo de líos. ¿Qué piensas de la cultura financiera que tenemos aquí en España? La verdad, edulcorada o así, edulcorada. Sin edulcorar. Aquí. Regular, ¿vale? Regular. La cultura financiera que hay es regular. Tirando mal. Muy mal, o sea, muy mal, pero hay muy poca cultura financiera. O sea, vamos a ver, es que yo para empezar, todo lo que he aprendido de inversiones y tal ha sido autodidacta. O sea, a mí, en mi familia, y a mí me han dado una educación muy buena. Yo no me puedo quejar de nada, ¿vale? Que si esto si no lo ve mi madre y luego me canea, ¿sabes? Para mí me han dado una educación muy buena, pero claro, pues todo lo que me han hablado de finanzas es, bueno, pues ahorra todos los meses un poco, no te gastes más de lo que tienes y no pidas préstamos para locuras y ya está. Pero obviamente en mi familia nadie ha invertido y nunca nadie me ha hablado de invertir. Y eso de las inversiones, de hecho, es que hay mucha gente que piensa que está como reservado para tipos en traje o para, yo qué sé, el logo de Wall Street o para gente que tiene 20.000 millones de euros o 3 millones de euros. Me da igual, que 20.000 son muchos. 1 millón de euros. Que nadie no, pero poca gente tiene ese dinero. La gente a pie no tiene esas cantidades. Pero la realidad es que hay muy poca cultura financiera en España. Yo tuve que aprender por mi cuenta. Y cuando ya aprendes por tu cuenta y miras a tu alrededor, te das cuenta, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé a invertir, la gente de mi familia pensaban que estaba loco, que iba a perder todo mi dinero. Y ya, pues bueno, pasados unos años, pues ya poco a poco le he ido convenciendo, porque al final, para que inviertan en un fondo indexado SP500, en un ETF del Nasdaq 100, algo así, ¿vale? Cosas muy sencillas. Mi mujer también lo mismo. Al principio pensaba que, yo qué sé, cuando hablé de mis historias de invertir, tal, dije, bueno, pues yo creo que en 5 o 10 años todavía tener dinero suficiente para no tener que trabajar, tal, no sé qué. Me digo, tú estás loco, eres un ludópata, tal, no sé qué. Había tenido un familiar que era un ludópata, tal, no sé qué, algo de las tragaperras o los casinos, y pensaba que lo mío era lo mismo. Y le dije, mira, que esto no tiene nada que ver, ¿sabes? Yo estoy... Pero claro, tú le cuentas un poco y al final a la gente le suena como que no, que estás ahí apostando en el casino y que tal. Pero una vez que ya pasa el tiempo y la familia empiezan a verte un poco más, pues ya se empiezan a acostumbrar, se interesan un poco más. Y ya, pues, por ejemplo, pues que mis hermanos ya invierten, varios de mis cuñados que me han preguntado, pues también invierten, mi mujer invierte. Al final, pues ya la gente a tu alrededor, varios amigos que me han ido preguntando, pues ya empiezan a acostumbrarse, empiezan a interesarse. Cuando tienen unos ahorros, pues te preguntan y ya pues invierten en el dinero que tienen para varios años, pues lo invierten. Pero sí que te das cuenta, la cultura financiera en España es bajita y lamentablemente... yo no veo que eso esté... A ver, sí que está mejorando un poco, vamos a ser optimistas y positivos, sí que está mejorando un poco, pero yo es que veo un poco los discursos de los políticos y hacia dónde, y la polarización que hay al final, que si la izquierda, que si la derecha, que si o Pedro Sánchez Rajoy, que se Abascal, al final nos centramos mucho en criticar, estás en un bando, estás en el otro, y yo no veo que la gente se preocupe mucho por lo que es las cosas que realmente te hacen mejorar y salir adelante, que es pues pagar tu hipoteca, tener dinero para llegar a fin de mes, pues poco a poco ir ahorrando, invirtiendo y vivir cada vez mejor, salir a restaurantes, irte de vacaciones, hacer lo que quieras con tu vida, ese tipo de cosas que son las que realmente mejoran la vida de la gente, y eso te lo hace tener cada vez más dinero. Yo no veo que la gente, y por supuesto los políticos, no se centran en hacer medidas que nos lleven hacia ese lado. Por eso creo que, pues bueno, pues personas como tú o como yo, pues sí que cumplimos una buena función en intentar mejorar la educación financiera de la gente, porque es que brilla por su ausencia. Bueno. ¿Por dónde recomendarías comenzar? A ver, ¿por dónde recomendaría comenzar para aprender un poco de educación financiera? Para empezar a tener educación financiera. Hombre, pues está. Si no, digo que apuntarse a mi newsletter, eso sería que vayan a invertir en vivir.es y que se apunten a la newsletter. Eso, la cuña publicitaria que hay que soltarla, eso desde luego. Pero aparte, vamos a ver, mira, yo cuando empecé, que estaba la verdad muy perdido, en el año 2018-2019, un libro que me hizo clic en la cabeza y que mucha gente lo recomienda, y yo creo que es acertadamente, es el de Padre Rico, Padre Pobre. Siempre sale, macho, yo lo siento, es que siempre sale, pero es que creo que es un libro, y te voy a decir una cosa, con los años para mí ha ido perdiendo, porque es que la parte de educación financiera me parece que está muy bien, es que creo que es un libro que es muy fácil de lectura, te engancha con el storytelling, con todas las historias que cuenta, sean ciertas o no, te engancha, se entienden muy bien los ejemplos y te hace hacer el clic. Eso sí, todas las historias que habla de inversión y de inmobiliario y tal, a mí cada vez que cuando lo he leído después he dicho, mira, macho, esto creo que no tiene ningún sentido y que son consejos muy malos. O sea, que la parte de inversión de la que habla me parece que es muy desacertada y no se recomienda a nadie que preste atención, pero toda la parte de educación financiera, que sería más o menos como la primera mitad del libro, creo que está muy bien. Y es un libro que te lo puedes leer en 20 horas, en 15 horas, en un par de días que le dediques, y que, joder, que realmente te ayuda a hacer clic. Entonces la gente, si quiere empezar por algo, que empiece un poco
que lea un libro, que se lea ese libro y ya pues yo qué sé, pues viendo podcasts como el tuyo, que una newsletter, que se informen, ¿vale? Que se informen haciendo algunas formaciones. Al final es importante, pero al final, o sea, los principios básicos de la educación financiera son bastante sencillos, que es ahorra, o sea, no gastes todo tu dinero, ahorra un poco de dinero cada mes y dices, es que llego muy justo a fin de mes, vale, pues mira, revisa tus gastos, ¿vale? O sea, yo una cosa que empecé a hacer hace 6 años es registrar todos mis gastos todos los meses. Tú te juntas al final de mes, te pones con un Excel o con una aplicación como Finktonic, la que te dé la gana, y registras dónde se está gastando tu dinero. Ganas 1.500, 2.000, 3.000, lo que sea, mira dónde se va tu dinero. Esas cosas, ¿cuáles son las que te gustan? Las que realmente te aportan a tu vida. ¿Que te aportan a tu vida? Muy bien. ¿Que te gusta salir a comer por ahí con tu mujer? ¿Que te gusta irte de vacaciones, viajar, tal, el pádel, lo que sea? Hazlo. Pero mira, seguro que hay gastos que tienes que dices, esto a mí no me aporta nada. Elimínalos y ya en vez de ahorrar 100 euros o 50, a lo mejor ahorra 200, 300, 500. Este tipo de cosas que parecen muy básicas, nadie las hace. Haciendo eso, ya vas a hacer bastante. Y luego ya, una vez que has metido en cintura tus gastos y tu ahorro, ya estás ahorrando, llega un punto en el que, pues yo qué sé, si ganas 2.000 euros, pues ya más de 500 euros o de tal, ya no puedes ahorrar porque ya tienes que empezar a comprar pues los yogures caducados o no salir a cenar los fines de semana, este tipo de cosas que no tienen ningún sentido. Impactar tu calidad de vida no tiene ningún sentido por ahorrar un poco más. Una vez que ya has llegado a tu límite de ahorro, ya solo te queda una vía: aumentar tus ingresos, ¿vale? Y eso ya, de nuevo, es una cosa que muy poca gente hace. O sea, yo cuántas veces tengo a mi alrededor, tengo amigos que trabajan muy bien y cuando les he dicho pero tú has pedido un aumento de sueldo, me dicen, no, yo espero que me lo den. Pero vamos a ver, macho, está muy bien, espera que te lo den, pero está mucho mejor pedir las cosas. Tú sabes que eres un buen profesional, tú trabajas bien, pide un aumento de sueldo. Es que me mandan a tomar por culo. Pídelo y a lo mejor te dicen que no, pero a lo mejor te dicen que sí. Es que si tú lo pides, ya estás dando un paso. Si no lo pides, pues ya dejas a discreción de tu jefe cuando le venga bien o no dártelo. ¿Sabes? Que además la mayoría de subidas de sueldo suelen darse cuando te cambias de trabajo o cuando mañana, por ejemplo, te vas y te suben el sueldo. Pero tú lo pides, ya es más probable que lo ocurra. ¿Qué no ocurre? Dices, bueno, macho, pues ya, a ver si puedo promocionar, a ver si cambio de trabajo, a ver si montas un negocio como lo que estamos haciendo nosotros. Pero al final tienes que enfocarte en intentar ganar más dinero. Si tú no te enfocas en intentar ganar más dinero, no vas a ganar más dinero. Eso es básico, vamos. Apelando al libro que comentaba, ¿tú crees que es posible para todo el mundo salir de la carrera de la rata? No, vamos a ver, no. Te voy a ser sincero, no es que sea posible y tampoco creo que sea lo ideal. Es que lo de la carrera de la rata, a ver, es verdad que suena muy bien, pero es que para todo el mundo puede llegar a conseguirlo. Pero es que yo al final veo mucho los comportamientos de la gente y no veo que tú para salirte de la carrera de rata, pues necesitas tener unos nuevos ingresos. Con 1.500 euros no vas a alcanzar la manida libertad financiera, ¿vale? Al final tú necesitas ganar 3.000, 4.000, 5.000 de mucho dinero e invertir muy bien durante muchos años. Cuanto más dinero ganes, pues más fácil puedes alcanzar esto, medio millón, 1 millón de euros, que invertido más o menos bien, pues ya pues te puede dar esa libertad financiera que tú quieres. Pero yo creo que tampoco se trata de... No todo el mundo tiene que alcanzar la libertad financiera, ¿sabes? Y es que cuando ponemos objetivos tan ambiciosos, luego la gente puede frustrar, porque tú te ves ahí a alguien con 1.500, 2.000 euros y dices, joder, es que yo para alcanzar la libertad financiera o me voy a vivir en casa de mis padres hasta que tenga 60 años, o si no, pues no como. Entonces, es que tampoco es cuestión de eso, ¿sabes? A lo mejor es cuestión, yo creo que es cuestión de ir dando pasitos poco a poco, ¿sabes? Es cuestión de ir mejorando tu cultura financiera, tu educación financiera, de empezar por tener primero tu colchón, ¿vale? Vamos a tener tus 5.000, 10.000 euros para cuando se te rompa la lavadora, el coche, o tengas un accidente, pues que puedas reparar el coche, que eran amigos que han tenido un accidente en lo que era su culpa, tenía el seguro a terceros y no han podido reparar el coche, ¿sabes? Y han tenido que pedir ayuda a sus padres porque no tenían 3.000 euros para reparar el coche. Y dices, tío, pero ¿cómo puede ser que no tengas 3.000 euros? Pues que hay gente que no tiene 3.000 euros en la cuenta del banco, ¿sabes? Te estoy hablando de gente que gana 2.000 o 3.000 euros al mes, pero que no ahorra. Entonces, pues empieza por ahorrar un poco, ¿vale? Yo creo que es más, júntate con tu colchón financiero, una vez que ya puedes hacer frente a imprevistos, pues ya empieza a invertir poco a poco, y una vez que ya empiezas a invertir y ya te das cuenta de lo bien que funciona, ya dices, pues ahora lo que tengo que ganar es más dinero. Y cuando vas ganando más dinero y tu patrimonio va aumentando, pues a lo mejor dices, venga, pues ahora a lo mejor me pido una reducción de jornada porque tengo un hijo y quiero trabajar los viernes, me los quiero pillar para estar con mi hijo. O me pillo un mes y medio de vacaciones, medio mes sin sueldo porque quiero irme por ahí. Ese tipo de cosas, o me retiro a los 60 años o a los 50 porque ya tengo ese dinero. Que al final se trata de que tú vas teniendo más opciones. O te despiden, yo teletrabajo, vivo en Cádiz, ¿sabes? Ahí hay muy poco trabajo, mucho menos de ingeniero. Yo tengo la tranquilidad de que si mi trabajo se va al pique, bueno, ahora porque tengo un negocio, pero hace unos años cuando me mudé y el negocio todavía no me daba estos dineros, pues dije, bueno, pues yo tengo el dinero, si me despiden del trabajo o lo que sea, pues ya tengo unos meses para encontrar otro trabajo en remoto, o si no, pues ya nos organizamos la mudanza a Madrid, pero tengo bastantes meses y eso me permitió irme a vivir a un sitio donde yo sabía que encontrar trabajo era muy difícil. Si no, tú no tienes dinero y vives así, tú no puedes tomar ese tipo de decisiones. Así que ya no es tanto cuestión
de alcanzar la libertad financiera, que es un objetivo que está de puta madre, pero yo creo que mucha gente no va a alcanzar, o al menos si lo intentas alcanzar de principio, a lo mejor pues te vas a frustrar y no vas a acabar haciendo nada, sino empezar a intentar dando pequeños pasos, ¿vale? Primero construir tu colchón financiero, luego construyendo un patrimonio, y eso te va dando libertad. Y de verdad que para mí no hay nada mejor que la libertad de acción, y el dinero lo que te da es eso, libertad para ti y para todos los tuyos. Yo es que coincido contigo en no ponerse ese objetivo tan ambicioso de alcanzar la libertad financiera, porque no tiene por qué ser eso, sino a lo mejor puede ser pues tener un complemento para tu pensión. Es decir, que si tú estás ganando 1.500 o 2.000, lo que sea, que te vaya a quedar de pensión, si es que te queda, porque esa es otra. Ya veremos, sí. Ya veremos. Pero contando con eso, que por lo menos tengas un pequeño empuje, un pequeño colchón, ¿no? Pues para tener algo más de dinero que a lo mejor no sea para ti, sea para ayudar a tu hijo, para lo que sea, pero contar con algo más. Es decir, no quedarte estancado, no quedarte conforme con lo que tienes, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pues yo conozco, y tú también conocerás, muchísimas personas que ganan 2.000, queman los 2.000, ganan 3.000, queman los 3.000, sí. Ganan 5.000, queman los 5.000. Yo conozco a gente que ha ido evolucionando en ese sueldo, y en el sueldo máximo lo siguen quemando. Y, tío, no ahorras nada, no eres capaz de ahorrar. No, es que tengo muchos gastos. Ya, hombre, tienes muchos gastos. Y yo también, no te jodes, pero claro, si eras capaz de vivir con 2.000, ahora ¿por qué te pasa lo mismo con 5.000? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Además, eso es algo que... Porque, bueno, habrá gente que nos vea que efectivamente pues tenga unos ingresos de 2.000 euros o 1.500 o más bajos. Ahí pues es más difícil ahorrar, o pues no puedes ahorrar 1.000 euros. Pero si tú ganas 5.000 euros, efectivamente es que sí que puedes ahorrar 1.000 o 2.000 euros. Y como tú bien has dicho, yo también he visto gente que empieza ganando 2.000, se lo funde todo y dice, no, es que si ganara más, ganara 3.000, ganara 5.000, y cuando llegan a esas cifras se lo gastan todo, porque van subiendo su nivel de vida, se van yendo a sitios más caros, los colegios privados de los hijos, se compran coches más caros, los financian, y dices, tío, pero es que no, como dices tú, como no estás ahorrando nada. Y a mí me gusta mucho la comparación esta de que los gastos son como el gas, que se expande a la misma velocidad que los ingresos, ¿no? Y eso es una cosa que está muy inculcada también un poco por la sociedad de consumismo, y que hay muy poca cultura de ahorro. Entonces, pues sí, parte de que hay poco ahorro es porque los sueldos son bajos, pero luego cuando los sueldos son altos es que hay muy poca cultura de ahorro, y es muy importante tener un buen sueldo, porque es que de verdad tú puedes ganar 5.000 euros, pero si estás trabajando hasta las 10 de la noche, o si no te puedes ir de vacaciones, si no te puedes pillar un sabático, no puedes ir a trabajar donde te la gana, no puedes pillarte un día libre para estar con tu hija o llevarla a la guardería, con la llevo todos los días, pasear al perro. Yo qué sé, a mí me parece que el dinero lo mejor que tiene es que te da libertad de acción. Te da libertad de acción para tú organizar tu vida como tú quieres, ¿sabes? Pero como tú quieres no significa... Es que yo al principio también lo que buscaba es, bueno, yo es que quiero tener la libertad financiera. ¿Para qué? No lo sé, pero yo sabía que quería tener esa libertad. Pero ahora que ya me empiezo a acercar bastante, pues digo, tío, yo no me quiero tumbar, yo qué sé, que tengo 39 años, no me quiero tumbar 40, esperemos 40 o más años, no me quiero tumbar 40 años en la playa, ¿sabes? Que está muy bien, pero me aburro, ¿sabes? Me aburro si me tiro todo el día tumbado en la playa. Me gusta ir a la playa un rato, pero también me gusta pues tener mis proyectos, mis negocios, hacer cosas, pero hacer las cosas que a mí me apetece, no las que me marque mi trabajo. Y la ciudad en la que marque mi trabajo, metido una hora un atasco todos los días, como ocurre en Madrid, porque esa es la única opción. No, tío, pues si tú vas construyendo tu patrimonio, eso te va dando opciones. Que no digo que eso esté mal, o sea, que esté mal tirarte en un atasco. Yo estoy yendo a atascos, yo estoy yendo a reuniones, yo estoy en cosas que no me apetecían nada y las he hecho porque era lo mejor que podía hacer en ese momento. Pero digo, bueno, es que si tú vas ahorrando y te vas ganando ese patrimonio y tienes esa libertad para luego pues tener menos atascos, tener menos reuniones, y ya puedes hacer un poco las cosas que a ti te apetezcan. Puede ser tirar en la playa, leer un libro, o puede ser crear un negocio, puede ser o estar con tu padre en el hospital, lo que sea, con tu hija jugando a las construcciones, ¿sabes? Como juego yo por las tardes, ya está. Es que al final la vida no tiene que ser, cada uno tiene sus aspiraciones, pero es un poco ir a decidir lo que tú quieres. Y efectivamente, si tú te fundes todo tu sueldo cada mes, es que pues vas a vivir así hasta que te llegue la pensión y a ver lo que te llega. Claro. Ya por ir finiquitando, te voy a poner en una situación y... Venga. Y quiero que la solventes porque yo estoy también en ese punto, ¿no? Entonces, imagínate que pierdes toda tu lista de suscriptores que tienes ahora mismo, que son 30.000, y tuvieras que comenzar desde cero. ¿Por dónde arrancarías? ¿Cómo lo harías? ¿Y cómo levantarías una lista como la que tienes ahora en el menor tiempo posible? Pues a ver, si eso me ocurriera, estaría jodido, me pondría bastante triste, lloraría un poco y luego ya diré, bueno, venga, a trabajar. Me pondría a trabajar. O sea, vamos a ver, aquí lo que quiero que la gente entienda es que no hay soluciones mágicas. Yo voy a decir los pasos que seguiría, que son las estrategias de captación que mejor funcionan, pero antes de eso, lo que quiero que la gente entienda y tenga claro es que un negocio de éxito no se levanta con una idea feliz. Un negocio de éxito se levanta trabajando. ¿Vale? Trabajando, haciendo muchas cosas, unas están a funcionar y otras no, y ya está. Entonces, ¿yo qué haría? Pues primero yo haría un poco como he dicho, que una vez que se me pasaría y diría, ¿qué mejor se ha pasado aquí? Diría, bueno, pues me abriría una cuenta en Twitter, que es la red social que mejor conozco, me pondría a publicar tweets
todos los días. Y si también perdiera mi cuenta de Twitter, en plan que tuviera que empezar desde cero, pues a comentar las cuentas del nicho financiero, tal, porque al principio cuando tú empiezas en Twitter, el algoritmo no te hace ni caso, entonces te metes en las cuentas que tienen más alcance y más tirón de tu nicho, de las finanzas y la inversión, y me pondría a comentar ahí para ganar un poco los primeros seguidores, y luego ya empezaría, una vez que tuviera 1000, 2000, pues a publicar todos los días y a enviar a la gente a mi newsletter. Utilizaría Twitter orgánico. También me pondría, cuando tuviera un poco de suscriptores, a hacer menciones cruzadas con gente de mi nicho o nichos parecidos que tuvieran un volumen de suscriptores parecidos, y metería un poco en Facebook Ads. Si tienes un pelín de dinero, pues te pones a hacer experimentos de Facebook Ads, que los que puedes, yo la verdad que lo utilizo y obtengo pues suscriptores con un coste bastante bajo. Pero al final sería eso, ¿vale? Y trabajar. O sea, sería trabajar, pero yo con esas 3 vías, con el Twitter, con la publicidad y ya, y darle duro. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber venido y espero que haya estado cómodo. Nada, la verdad que me ha encantado estar aquí, un placer, y bueno, espero que nos volvamos a ver dentro de un tiempo. Seguro.